parece que ya está a punto de empezar. For nearly 4 decades, Moore's law has been the governing dynamics of the computer industry, which in turn has impacted every industry. The exponential performance increase at constant cost and power has slowed. Yet, computing advance has gone to light speed. The warp drive engine is accelerated computing, and the energy source is AI. The arrival of accelerated computing and AI is timely, as industries tackle powerful dynamics, sustainability, generative AI, and digitalization. Gracias, Santiago. Without Moore's law, as computing surges, data center power is skyrocketing, and companies struggle to achieve net zero. The impressive capabilities of generative AI created a sense of urgency for companies. Ahí ya me pueden escuchar. Industrial companies are racing to digitalize and reinvent into software-driven technologies to be the disruptor, not the disruptor. Today, we will discuss how accelerated computing and AI are powerful tools for tackling these challenges and engaging the enormous opportunities ahead. We will share new advances in NVIDIA's full stack, data center scale, accelerated computing platform. We will reveal new chips, systems, Caray, a ver. cloud and AI services, and partnerships that open new markets. Ahí ya debería Welcome estar to GTC. un poquito más equilibrado el audio. GTC is our conference for developers. The global NVIDIA ecosystem spans 4 million developers, 40,000 Ya es que aparte hay un companies, pequeño and delay. 14,000 startups. Voy a estar ajustando esto Thank you mientras to our Diamond vamos aquí sponsors con for supporting el us stream. and making GTC 2023 a huge success. We're so excited to welcome more than 250,000 of you to our conference. GTC has grown incredibly. Only 4 years ago, Excelente, our gracias, Santiago. in-person GTC conference had 8,000 attendees. At GTC 2023, we'll learn from leaders like Demis Hassabis of DeepMind, Valerie Taylor of Argonne Labs, Scott Belsky of Adobe, Paul Debevec of Netflix, Thomas Schultes of ETH Zurich, and a special fireside chat I'm having with Ilya Sutskever, co-founder of OpenAI, the creator of ChatGPT. We have 650 Van a estar amazing talks interesantes las from the pláticas brightest minds in academia que and haya the world's largest este industry. GTC, más que nada por todo el There tema are more than de 70 talks on pues, generative los modelos de AI lenguaje alone. grandes, ¿no? Other great talks Vamos a like ver mucho de pre-trained cómo está multitask soportando models for NVIDIA robotics, toda la infraestructura de sessions Microsoft, on me synthetic imagino. data generation, an important method for advancing AI, including one using Isaac Sim to generate physically based LiDAR point clouds. A bunch of talks on digital twins, from using AI to populate virtual factories of the future to restoring lost Roman mosaics of the past. Cool talks on computational instruments, including a giant optical telescope and a photon counting CT. Material science for carbon capture and solar cells, to climate science, Y including ahorita our vamos work a on ver, Earth. creo que ahorita más que nada sí Important works van by NVIDIA explicando todo lo Research que vamos a estar on viendo esta trustworthy semana. AI. No and sé si ya baby todos estén registrados a from computational NVIDIA lithography GTC, for microchips to pero make se the los recomiendo. smallest Les machines, recomiendo registrarse y and empezar AI a with a ver large en qué hadron sesiones son collider en las que van a estar to explain the universe. entrando. Hay temas world's most bastante important companies are here. interesantes. From auto and transportation, healthcare, manufacturing, financial services, retail, apparel, media and entertainment, telco, and of course, the world's leading AI companies. The purpose of GTC is to inspire the world on the art of the possible of accelerated computing Ahí viene el and to video celebrate que the ponen todos los achievements años of the de la scientists and inteligencia researchers that artificial de use it. I am AI. Sí. Y que termina con la sorpresa de que toda la música hecha de este pequeño video también está hecho por inteligencia artificial.
transforming text into creative discovery. Movement into animation. And direction into action. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique. Modeling new threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a sea of content. We're announcing the next generation. And the perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves. I am a helper, bringing brainstorms to life. Sharing the wisdom of a million programmers. And turning ideas into virtual worlds. Build northern forest. I even helped write the script. Breathed life into the words and composed the melody. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. NVIDIA invented accelerated computing to solve problems that normal computers can't. Accelerated computing is not easy. It requires full-stack invention from chips, systems, networking, acceleration libraries, to refactoring the applications. Each optimized stack accelerates an application domain, from graphics, imaging, particle or fluid dynamics, quantum physics, to data processing and machine learning. Once accelerated, the application can enjoy incredible speed-up, as well as scale-up across many computers. The combination of speed-up and scale-up has enabled us to achieve a million-X for many applications over the past decade, helping solve problems previously impossible. Though there are many examples, the most famous is deep learning. In 2012, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Jeff Hinton needed an insanely fast computer to train the AlexNet computer vision model. The researchers trained AlexNet with 14 million images on GeForce GTX 580, processing 262 quadrillion floating point operations. And the trained model won the ImageNet challenge by a wide margin and ignited the Big Bang of AI. A decade later, the transformer model was invented, and Ilya, now at OpenAI, trained the GPT-3 large language model to predict the next word. 323 sextillion floating point operations were required to train GPT-3. 1 million times more floating point operations than to train AlexNet. The result this time?
ChatGPT, the AI heard around the world. Obviamente ya iban A new mencionar. computing platform has been invented. The iPhone moment of AI has started. Accelerated computing and AI have arrived. Acceleration libraries are at the core of accelerated computing. These libraries connect to applications, which connect to the world's industries, forming a network of networks. 3 decades in the making, several thousand applications are now NVIDIA accelerated, with libraries in almost every domain of science and industry. All NVIDIA GPUs are CUDA compatible, providing a large installed base and significant reach for developers. A wealth of accelerated applications attract end users, which creates a large market Todo lo que han for cloud desarrollado service providers precisamente para, and computer makers to para serve. poder sostener A large market affords billions boom de in acelerar R&D to nuestros fuel modelos its y growth. poderlos escalar. NVIDIA Todas has las herramientas established que the han accelerated hecho. computing Porque no olvidemos que virtuous NVIDIA, cycle. aunque ha hecho un montón Of the de 300 tarjetas acceleration gráficas, libraries and también todas las 400 AI librerías y models paqueterías que that hacen span ray para tracing que and neural rendering, podamos physical, correr redes neuronales earth, de and manera life eficiente, sciences, es un quantum trabajo physics and gigantesco chemistry, por parte de NVIDIA. computer vision, data processing, machine learning, and AI. Ahorita está We diciendo para todo lo que se usan estas 100 paqueterías, ¿no? this year that increase the performance and features of our entire installed base. Actualización Let me de highlight 100 some acceleration paqueterías libraries that solve new challenges referente a and open new markets. aceleración. The auto and no está nada aerospace mal. industries use CFD for turbulence and aerodynamic simulation. The electronics industry uses CFD for thermal management design. Aquí todas las This is simulaciones Cadence's slide of their new CFD que se solver pueden hacer con accelerated distintos by software y CUDA. hardware de At NVIDIA. equivalent system cost, Y obviamente sus NVIDIA servidores. A100 is 9 times the throughput of CPU servers. Or at equivalent simulation throughput, NVIDIA is 9 times lower cost or 17 times less energy consumed. ANSYS, Siemens, Cadence, and other leading CFD solvers are now CUDA accelerated. Worldwide industrial CAE uses nearly 100 billion CPU core hours yearly. Acceleration is the best way to reclaim power and achieve sustainability and net zero. NVIDIA is partnering with the global quantum computing research community. The NVIDIA Quantum Platform consists of libraries and systems for researchers to advance quantum programming models, system architectures, and algorithms. cuQuantum is an acceleration library for quantum circuit simulations. IBM Qiskit, Google Bastante Cirq, interesante. Baidu Quantum Leap, Está mencionando QMware, QEra, de QQuantum, Xanadu precisamente Penny Lane, para Agnostic, hacer cómputo and cuántico. AWS Bracket have integrated cuQuantum into their simulation frameworks. Sí, Open ya están Quantum haciendo CUDA simulaciones con is our software hybrid muchísimo más GPU evolucionado. quantum programming model. IonQ, Orca Computing, Atom, QEra, Oxford Quantum Circuits, IQM, Pascal, Quantum Brilliance, Quantinuum, Rigetti, Xanadu, and Enion have integrated Open Quantum CUDA. Error correction on a large number of qubits is necessary to recover data from quantum noise and decoherence. Today, we're announcing a quantum control link, developed in partnership with Quantum Machines, that connects NVIDIA GPUs to a quantum computer to do error correction at extremely high speeds. Though commercial quantum computers are still a decade or two away, we're delighted to support this large and vibrant research community with NVIDIA Quantum. Enterprises worldwide Pues aquí está use Apache mencionando Spark que to process van data a lakes poder and integrar warehouses, los SQL GPUs de queries, NVIDIA graph analytics, a and distintas recommender computadoras systems. cuánticas para hacer Spark corrección Rapids de errores, is que aparentemente NVIDIA's es un problema muy accelerated grande en este Apache campo. Spark data processing engine. Data processing is the leading workload of the world's $500 billion cloud computing spend. Spark Rapids now accelerates major cloud data processing platforms, including GCP Dataproc, Amazon EMR, Databricks, and Cloudera. Recommender systems use vector databases to store, index, search, and retrieve massive datasets of unstructured data.
A new important use case of vector databases is large language models to retrieve domain-specific or proprietary facts that can be queried during text generation. We are introducing a new library, Raft, to accelerate indexing, loading the data, and retrieving a batch of neighbors for a single query. Aquí, nada más como una pausa. Está hablando de bases de datos vectoriales, que es algo que ahorita ha tenido muchísimo boom, precisamente por todo el tema de embeddings que podemos hacer con modelos de lenguaje largo, grandes. Entonces, por ejemplo, todo lo de embeddings de OpenAI, para cada texto en específico nos genera un vector de datos, ¿no? Entonces ya se están empezando a optimizar bases de datos, las cuales funcionan con datos vectoriales, más allá que los datos que vemos en las bases de datos tradicionales. We are bringing the acceleration of Raft to Meta's open source phase AI similarity search, Milvus, open source vector database used by over 1,000 organizations, and Redis, with over 4 billion Docker pools. Pues sí, vector databases will be essential for organizations building proprietary large language models. 22 years ago, operations research scientists Lee and Lim posted a series of challenging pickup and delivery problems. PDP shows up in manufacturing, transportation, retail and logistics, and even disaster relief. PDP is a generalization of the traveling salesperson problem and is NP hard, meaning there is no efficient algorithm to find an exact solution. The solution time grows factorially as the problem size increases. Using an evolution algorithm and accelerated computing to analyze 30 billion moves per second, NVIDIA cuOpt has broken the world record and discovered the best solution for Lee and Lim's challenge. AT&T routinely dispatches 30,000 technicians to service 13 million customers across 700 geographic zones. Today, running on CPUs, AT&T's dispatch optimization takes Pues overnight. aquí, digo, está mencionando AT&T wants to básicamente find cómo a NVIDIA dispatch está ayudando a solution distintas in real empresas time para todo that el tema que es continuously optimización optimizes de for urgent rutas. customer Este es needs un problema que and es overall algo customer satisfaction, while elaborado, adjusting for delays ya que and conforme new más incidents nodos that tenemos arise. en algún With mapa cuOpt, para AT&T definir una can ruta find a óptima, solution 100 times pues la faster complejidad para and solucionar update este their problema va dispatch incrementando más y más in y real más. time. Entonces está mencionando justo AT&T has cómo, adopted a full suite of cómo NVIDIA AI NVIDIA libraries. justo puede In ayudar addition to para este Spark tema de Rapids and optimización cuOpt, de rutas. they're Ahorita están using platicando cómo lo Riva hacían con for AT&T, conversational también AI en un caso de and uso con Omniverse for algunos digital robots dentro de avatars. planta. AT&T Entonces, is pues digo, tapping esto into está NVIDIA bastante accelerated computing and interesante AI para for industria de sustainability, robots autónomos cost y savings, transporte. and new services. cuOpt can also optimize logistics services. 400 billion parcels are delivered to 377 billion stops each year. Deloitte, Capgemini, SoftServe, Accenture, and Quantify are using NVIDIA cuOpt to help customers optimize operations. NVIDIA's inference platform consists of 3 software SDKs. NVIDIA TensorRT is our inference runtime that optimizes for the target GPU. Bueno, ya que está NVIDIA mencionando Triton cómo optimizan todo is a esto. multi-framework data center inference serving software supporting GPUs and CPUs. Microsoft Office and Sí, Teams, básicamente con Amazon, TensorRT, American Express, que pues and es the una U.S. versión Postal optimizada Service para are correr among the dentro de 40,000 dispositivos customers NVIDIA. using Si han TensorRT jugado and con la Triton. Jetson Nano Uber o con uses algo Triton de la familia to serve Jetson, hundreds of probablemente thousands of ETA han predictions usado per second. TensorRT. With over 60 million Ahorita daily también está users, mencionando Roblox uses Triton to serve models for Triton, game justo para recommendations, todo el tema, pero build desde el punto de vista de avatars, los and moderate servidores. content and marketplace ads. We are releasing some great new features. Model Analyzer, support for model ensembles, multiple concurrent model serving, and multi-GPU, multi-node inference for GPT-3 large language models. NVIDIA Triton Management Service is our new software that automates the scaling and orchestration of Triton inference instances across a data center.
Pues sí, aquí Triton ya está Management diciendo Service que will help you justo improve Triton the Management throughput Services and va a cost ser efficiency para of deploying your models. poder distribuir la 50 to carga en los 80% of servidores. cloud video Creo que va a ser aquí pipelines un are foco muy processed on importante en CPUs, este GTC. consuming power and Por todo el cost boom que and tenemos adding ahorita de latency. ChatGPT, de Bing, todo eso. CVCUDA Creo que ahorita el for problema computer ya es un vision problema más de and vista, VPF desde el punto de for vista video processing de are ingeniería. new Ya estamos cloud-scale más acceleration preocupados en ver libraries. cómo demonios podemos CVCUDA servir un includes modelo 30 tan computer grande. vision operators for detection, segmentation, and classification. VPF is a Python video encode and decode acceleration library. Tencent uses CVCUDA and VPF to process 300,000 videos per day. Microsoft uses CVCUDA and VPF to process visual search. Runway is a super cool Aquí company también that uses está mencionando CVCUDA and justo VPF CVCUDA to process para video for optimizar their todo lo que sea cloud procesamiento generative AI video de editing imágenes y service. video. Already, 80% También of ahorita, internet traffic is con video. todos los modelos que generan User-generated imágenes, video content pues is también se ha driving venido un boom de significant esto. growth and Y creo que consuming después de massive esto también amounts va of a power. venir, We ya hay should modelos los cuales accelerate pueden all video generar processing videos and y pueden reclaim the modificar power. videos. Entonces creo que también va a venir CVCUDA un and VPF poquito con are in todo early esto. access. NVIDIA accelerated computing helped achieve a genomics milestone. Now doctors can draw blood and sequence a patient's DNA in the same visit. In another milestone, NVIDIA-powered instruments reduced the cost of whole genome sequencing to just $100. Genomics is a critical tool in synthetic biology, with applications ranging from drug Aquí están discovery hablando de cómo and todo lo que han agriculture hecho ha to energy ayudado a la production. industria de NVIDIA genética Parabricks y is a cómo suite of han AI reducido los accelerated costos libraries para for poder end-to-end hacer genomics secuenciación analysis del genoma in the humano cloud or in y instrument. como ya con estas NVIDIA tecnologías, Parabricks digo is aquí no soy available in experto every en public cloud, genética, pero and básicamente como genomics lo que platforms está haciendo like NVIDIA Terra, ayuda a DNA que Nexus, una sea más and económico FormBio. y dos se pueda hacer al mismo Today, tiempo al que we're announcing Parabricks se 4.1, obtiene una muestra de and will sangre. run on NVIDIA accelerated genomics instruments from PacBio, Oxford Nanopore, Ultima, Singular, BioNano, and NanoString. The world's $250 billion medical instruments market is being transformed. Medical instruments will be software-defined and AI-powered. NVIDIA Holoscan is a software library for real-time sensor processing systems. Pues sí, ahí básicamente mencionando cómo están ayudando a toda la industria médica. Creo que ahorita van a estar platicando un poco de sus paqueterías y cómo están ayudando a distintas empresas. Entonces ahorita fue cómo ayudan a la industria médica. Ahorita vamos a ver Over con 75 Holoscan. companies are developing medical instruments on Holoscan. Today, we are announcing Medtronic, the world leader in medical instruments, and NVIDIA are building their AI platform for software-defined medical devices. This partnership will create a common platform for Medtronic systems, ranging from surgical navigation to robotic-assisted surgery. Today, Medtronic announced that its GI Genius system, with AI for early detection of colon cancer, Aquí está diciendo is cómo built on trabajaron con NVIDIA Medtronic, Holoscan and como will ship con around the end Holoscan of this year. están integrando The inteligencia chip artificial a industry distintos is the procesos, foundation tanto of médicos nearly como también every para industry. la Chip fabricación de manufacturing dispositivos demands médicos. extreme precision, producing Ahora, features aquí también para 1,000 times toda smaller la fabricación bacteria, de and on chips. the order of a single gold atom, or a strand of human DNA. Lo pequeño que es un Lithography, transistor the y qué tan process of cerca creating están, patterns on a lo wafer, complicado que es is este the proceso, beginning of the ¿no? chip Están- manufacturing process. Están hablando It ahorita. consists of two stages, photomask making and pattern projection. It is fundamentally an imaging problem at the limits of physics. The photomask is like a stencil of a chip. Light is blocked or passed through the mask to the wafer to create the pattern. Aquí está The diciendo light is cómo crean produced los patrones by the en- ASML EUV Extreme CPUs Ultraviolet Lithography System. por medio Each de system EUV, is que more than a es quarter algo of $1 billion. ultravioleta. ASML EUV Cada uses a sistema radical cuesta way to create light. 500 millones de Laser dólares. pulses, firing 50,000 times a second at a drop of tin, vaporizing, creating a plasma that emits 13.5 nanometer EUV light, nearly X-ray. Multi-layer mirrors guide the light to the mask. The multi-layer reflectors in the mask reticle
take advantage of interference patterns of the 13.5 nanometer light to create finer features down to 3 Nunca había nanometers. visto todo esto, pero pues básicamente es con láseres The wafer estúpidamente is precisos. positioned within a quarter of a nanometer and aligned aplican ciertas 20,000 máscaras times a second to al adjust for any wafer o a la placa vibration. del CPU The step before lithography para is equally crear todos los patrones miraculous. necesarios Computational para poder hacer toda la, applies inverse physics la algorithms computación. Justo aquí to está predict the patterns la on the máscara, mask ¿no? Entonces that will produce the pasa el final láser, pattern pasa por on the esa wafer. máscara, es similar In a fact, los the stencils patterns on the mask que se do usan not cuando resemble the final grafiteas, que features es una at hoja all. recortada. Computational Al menos es lo que estoy lithography entendiendo. simulates Maxwell's equations of the behavior of the light No me passing queda todavía through muy claro aquí optics cómo and es que entra interacting with NVIDIA en esta parte de la photoresist. ecuación. Computational lithography Pero is the ahorita largest que computation workload in chip design Litografía and manufacturing, computacional. consuming tens of billions of CPU hours annually. Massive data centers run 24/7 to create reticles used in lithography Importante anotar systems. todas estas These cosas data para centers are part of the nearly ir aprendiendo. $200 billion annual capex invested by chip manufacturers. Computational lithography is growing fast as algorithm complexity increases, enabling the industry to go to 2 nanometers and beyond. NVIDIA today is announcing cuLitho, a library for computational lithography. cuLitho, a massive body of work that has taken nearly 4 years, Pues and with están close anunciando aquí una collaboration with paquetería TSMC, específicamente para ASML, and litografía Synopsys, computacional. accelerates computational Entonces, lithography creo que by este es uno de over los fuertes 40 que ha times. tenido NVIDIA. There are NVIDIA se ha metido 89 muy bien en la reticles industria. for the NVIDIA H100. Digo, no sé muy Running bien on a detalle todo el CPUs, tema de AMD, A single reticle pero currently takes 2 NVIDIA se ha enfocado weeks to mucho process. a cuLitho, trabajar directo con running on consumidor para GPUs, todas las can tarjetas process a gráficas reticle para in videojuegos, a cosas de ese single estilo, 8-hour pero también shift. están muy metidos en la TSMC can reduce industria. their Están haciendo 40,000 CPU constantes servers used for computational colaboraciones con lithography distintas by empresas. En accelerating este caso, with algo cuLitho específico para on just litografía 500 computacional. DGX Ese tipo de H100 cosas que systems, piensas reducing power from 35 megawatts de qué sirve to que hagan just eso, 5 megawatts. pero With son cuLitho, procesos TSMC can reduce estúpidamente prototype cycle valiosos. time, increase throughput, and reduce the carbon footprint of their manufacturing, and prepare for 2 nanometer and beyond. TSMC will be qualifying cuLitho for production starting in June. Every y de hecho están industry trabajando con needs to TMSC, accelerate every TMC. workload so that Es we una can reclaim empresa, power and do more with less. no Over the recuerdo past si 10 es years, coreana, cloud computing has grown pero 20% básicamente son uno de los annually fabricantes más grandes into a de massive procesadores. $1 trillion industry. Some 30 million CPU servers do the majority of the processing. There are challenges on the horizon. Sí, vienen As ahorita Moore's con law todo con ends, las increasing librerías. CPU performance No pensé que comes with empezáramos con increased power. tantas mejoras y tantas And the librerías tan mandate to específicas, decrease ¿no? carbon emissions is fundamentally at odds with the need to increase data centers. Cloud computing growth is power limited. First and foremost, data centers must accelerate every workload. Acceleration will reclaim power. The energy saved can Básicamente aquí fuel está new hablando growth. como todo el Whatever tema is de not la accelerated infraestructura y will be todos los processed on centros de CPUs. datos The que CPU design existen, point pues for su consumo accelerated enérgico es cloud data gigantesco. centers differs fundamentally from the Ahora, past. a ver In qué AI van a and cloud mencionar, ¿no? services, Probablemente una paquetería que accelerated ayuda para computing esto, offloads o parallelizable algún workloads, GPU de servidor un poco and más CPUs eficiente. process other workloads like web RPC and database queries. We designed the Gray CPU for an AI and cloud-first world, where AI workloads are GPU accelerated, Aquí and están Grace mencionando el excels CPU at de Grace, single-threaded execution and memory que processing. pues es un It's giro un not poco just a about the sus CPU tarjetas chip. gráficas, Data pero center pues también operators muy optimizado, optimize ¿no? for throughput and total cost of ownership of the entire data center. We Optimizado designed para Grace for el high costo, energy efficiency at cloud y data alta center scale. eficiencia de energía. Grace comprises 72 ARM cores, connected by a super high-speed on-chip scalable coherent fabric that delivers 3.2 terabytes per second of Está cross-sectional interesante ahorita bandwidth. que estamos Grace empezando a ver Superchip más infraestructura connects ARM 144 en cores servidores, between ¿no? 2 Y en CPU computadoras. dies over a 900 gigabytes per second, low-power, chip-to-chip coherent interface.
The memory system is LPDDR, low Algo muy power similar a memory, lo que like hizo, used in cell bueno, phones, lo que está that we haciendo Mac specially con sus enhanced for computadoras use in en data las que centers. It tienes dos delivers 1 procesadores ARM terabytes per que son second, bastante 2.5 potentes times y the pues si bandwidth quieres of tener today's systems at doble 1/8 the de power. potencia, pues The únicamente los entire juntas. Digo, no es tan 144 sencillo, pero core pues Grace pones superchip module dos with 1 procesadores terabyte juntos, of memory comunicados is entre only ellos y tienen 5 acceso by 8 inches. de la misma It manera is a so low distintos power, componentes it can be de la air-cooled. computadora. This is the computing module with passive cooling. Está 2 impresionante. Grace Esto que está superchip enseñando es computers como can fit in un a módulo de single cómputo. 1U air-cooled server. Lo que Grace's traía en performance and en power las manos. efficiency are excellent for cloud and scientific computing applications. Hola, We Eric, tested bienvenido. Grace on a popular Google benchmark, which tests how quickly cloud microservices communicate, and HighBench Suite that tests Apache Spark memory-intensive data processing. These kinds of workloads are foundational for cloud data centers. At microservices, Grace is 1.3 times faster than the average of the newest generation x86 CPUs, and 1.2 times faster at data processing. And that higher performance is achieved using only 60% of the power measured at the full server node. CSPs can outfit a power-limited data center with 1.7 times more Grace servers, each delivering 25% higher throughput. At ISO power, Grace gives CSPs CSP. 2 times the growth opportunity. Grace is sampling, and ASUS, ATOS, Gigabyte, HPE, QCT, Supermicro, Cache server Wistron, pages. and ZT are building systems Básicamente, now. o sea, In a creo que modern están software-defined mencionando data temas de center, optimización the operating system doing del caché en los virtualization, servidores. network, storage, and security can consume nearly half of the data center's CPU cores and associated power. Data centers must accelerate every workload to reclaim power and free CPUs for revenue-generating workloads. NVIDIA Bluefield offloads and accelerates the data center operating system and infrastructure software. Over 24 ecosystem partners, including Checkpoint, Cisco, DDN, Dell EMC, Juniper, Palo Alto Networks, Red Hat, and VMware, use Bluefield's data center acceleration technology to run their software platforms more efficiently. Bluefield 3 is in production and adopted by leading cloud service providers, Baidu, CoreWeave, JD.com, Microsoft Azure, Oracle OCI, and Tencent Games to accelerate their clouds. Hola Fernando. NVIDIA Accelerated Computing No he usado starts Polars todavía en un with proyecto DGX, oficial. Sí, the ya world's estuve AI jugando un supercomputer. poquito con Polars. the engine Lo behind que the he large visto language model es breakthrough. optimización en hand-delivered the world's temas first DGX to de lectura y de OpenAI. escritura Since then, de algunos half of the datos, Fortune pero 100 todavía no lo he companies have integrado en installed algún DGX sistema AI como a supercomputers. grande escala. DGX has Creo become que me gustaría the primero essential meterme un poquito más a instrument entender of cómo es AI. que funciona y cómo The funciona GPU también of un poquito por DGX atrás. is 8 H100 Para modules. entender en qué casos en H100 específico me conviene has a usarlo, transformer pero engine viene ahorita con designed to process un models montón de like impacto. the amazing Entonces creo ChatGPT, que which stands for va a ser una de Generative las Pre-trained Transformers. como de los defaults The en 8 nuestro código, H100 ¿no? Siempre modules está are NumPy NV-linked to each ASMP, other across pandas NV-linked SPD, switches TensorFlow to allow ASDF fully y todo eso. non-blocking Y creo que vamos a transactions. empezar The cada vez a trabajar un 8 poquito work más as one con Polars, giant GPU. porque el The tema de computing un fabric manejo is eficiente one y of the most rápido con los vital datos systems se of está the volviendo AI cada supercomputer. vez más importantes. 400 gigabits per second, ultra low latency, NVIDIA Quantum InfiniBand with in-network processing connects hundreds and thousands of DGX nodes into an AI supercomputer. NVIDIA DGX H100 is the blueprint for customers building AI infrastructure Están hablando aquí como worldwide. de sus módulos It is de now servidores, in el full DGX production. H100. I am thrilled that Microsoft announced Azure is opening private Y está preview mencionando to their como H100 AI Microsoft lo supercomputer. está integrando a sus Other servidores. systems and cloud Obviamente ahorita services will Microsoft va a estar soon come metiendo from un montón a Atos, esto. Desde hace tiempo ya lo está AWS, haciendo por Azure. Surfscale, Pero ahorita CoreWeave, con todo el tema de Dell, Bing Gigabyte, necesitan un montón de Google, fuerza de HPE, cómputo Lambda, Lenovo, para poder servir Oracle, todo esto, ¿no? Quanta, and Supermicro. Y pues The digo, la market ventaja for de estos DGX módulos AI es que la supercomputers comunicación entre cada uno de has estos grown módulos de servidor significantly. es
Originally used No quiero decir as an como si AI estuvieran en la research misma instrument, computadora, pero es bastante DGX AI rápida. supercomputers Entonces puedes are hacer expanding into operations, procesamiento running distribuido 24/7 con un to rendimiento refine data pues and altísimo, process ¿no? En vez de AI. pensarlo como, DGX tengo supercomputers 7 servidores are con modern AI 14 factories. tarjetas gráficas, es como We si tuvieras un servidor are con, at the iPhone moment of con AI. una tarjeta gráfica gigantesca. Startups No are tal racing cual to así, build disruptive pero products and han business estado models, metiendo mucho hardware while y software justo para incumbents optimizar are looking todo to esto. respond. Generative AI has triggered a sense of urgency in enterprises worldwide to develop AI strategies. Customers need to Sí, access pero no NVIDIA creo que sea AI nada easier and económico faster. una hora de procesamiento We are en announcing una de estas NVIDIA máquinas. DGX Cloud. Sería interesante, Through ¿no? partnerships with Microsoft Me Azure, imagino que todavía no está en la Google página de GCP, Azure, pero sería and interesante Oracle ver OCI cuánto cuesta to bring una hora de NVIDIA este tipo de DGX AI cómputo en supercomputers una infraestructura to como, every como company Azure. instantly from a browser. DGX Cloud is optimized to run NVIDIA AI Enterprise, the world's leading acceleration library suite for end-to-end development and deployment of AI. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA AI and the best of the world's leading cloud service providers. This partnership brings NVIDIA's ecosystem to the CSPs while amplifying NVIDIA's scale and reach. This win-win partnership gives customers racing to engage generative AI instant access to NVIDIA in global scale clouds. We Sí, are ahorita excited creo by the que speed, en este scale, GTC, and reach of this cloud inteligencia artificial extension of our generativa va a business ser model. una de las palabras más comunes, Oracle ¿no? Cloud Infrastructure, OCI, Lo que yo will quiero be ver the es first NVIDIA DGX Cloud. ¿cuál es la OCI tirada de has NVIDIA excellent performance. referente a They have a modelos two-tier generativos de imagen? computing Porque fabric aunque ahorita and tenemos management cosas network. como NVIDIA CX7 Midjourney with o the como DALI industry's 2, best RDMA is the NVIDIA computing le fabric, ha tirado mucho and Bluefield a 3 las will GANs, be the que es infrastructure processor for the management red network. neuronal generativa The combination adversaria. is a state-of-the-art Aunque no DGX generan AI imágenes tan supercomputer that can be tan offered as a realistas como lo hace multi-tenant Midjourney, cloud service. la ventaja es We have que 50 early access enterprise customers spanning consumer internet and computacionalmente es software, mucho más sencillo de correr. healthcare, media and Cuando corremos entertainment, algo como and DALI o financial Midjourney, services. se tiene que hacer ChatGPT, varias corridas dentro de la Stable misma Diffusion, estructura de red DALL-E, neuronal, y con and DCGAN Midjourney solo tienes have que pasar awakened the una vez world por toda la to estructura generative AI. y ya generas una imagen. These Entonces applications, computacionalmente, ease of use, enérgicamente and es impressive muchísimo más capabilities eficiente un DCGAN. attracted Entonces over quiero ver qué hace 100 NVIDIA, million users si van a in just a apostarle few todavía months. más a esa tecnología o si van a pasar un ChatGPT is poquito the más fastest growing a todo lo que trae application in Midjourney history. y todo eso con No modelos de training is difusión. necessary. Just ask these models to do something. The prompts can be precise or ambiguous. If not clear, through conversation, Aquí está ChatGPT hablando learns your de intention. ChatGPT The generated text y is todas las beyond cosas impressive. maravillosas que hace, ¿no? Que ChatGPT genera can texto compose memos and impresionante y poems, que le puedes dar instrucciones paraphrase a medio research ambiguas y sabe qué es lo que solve tiene que math hacer. problems, A highlight estas key alturas del points of a partido contract, esperaría que ya and todos even hayamos code escuchado software programs. y jugado con este tipo de ChatGPT tecnologías, ¿no? is a computer that not only runs software, but writes Ahí software. está hablando de cómo Many podemos breakthroughs escribir led to generative AI. software con ChatGPT. Transformers learn context and Que meaning también from the relationships and referente a dependency of data. estos modelos, In no sé parallel si han and at utilizado large ya GitHub This led to Copilot, large language que models básicamente te that autocompleta learn el from código. so much data Se los they can recomiendo perform muchísimo. Si downstream no lo han tasks utilizado, without explicit aprovechen training. sus 60 días And gratis diffusion que models, da Microsoft, inspired by intégrenlo a physics, VS Code learn without y supervision su productividad va a to generate incrementar un images. 200%. In just Es over a impresionante GitHub We went from Copilot trying to como recognize herramienta. cats to para- generating realistic images of a cat in a spacesuit. Perdón, es que justo ahorita walking ya on están the hablando moon. de generación de imágenes. Generative AI is a new kind of computer, one that we program in human language. This ability has profound implications. Sí, Everyone 25 prompts can cada direct 3 a horas computer to está un solve poquito problems. bajo. This was a domain only for computer programmers. Now, everyone is a programmer. Generative AI is a new computing platform like PC, internet, mobile, and cloud. And like in previous computing eras, first movers are creating new applications
Pues sí, and aquí está founding new mencionando la companies importancia de to capitalize on inteligencia generative AI's artificial ability generativa, to automate y and dijo que ahora co-create. todos somos The programadores build y todos somos lets users todo. design and deploy web applications Con just algunos by cuantos explaining pequeños what they want. asteriscos, creo que es muy Grammarly cierto eso. is a writing assistant La verdad that considers es context. crucial ya ahorita Tab empezar a 9 interactuar con estas helps developers tecnologías. write code. Ahí está OmniKey Copilot. Bueno, eso generates que sacaron customized ahorita de ads and volada. copy. Core Es un AI skill súper is a valioso virtual ya aprender a usar customer todo este service tipo de agent. modelos. Jasper generates Entonces, marketing material. mucha Jasper gente has que no written nearly programa 5 puede, billion si bien no words, programar un reducing time to software generate the first completo, draft puede by sacar las 80%. chambitas que nos salen And en el día a Silicon día uses AI to accelerate bastante drugs. rápido con este tipo de AppSci herramientas. is using AI to predict therapeutic antibodies. Aquí Generative AppSci que AI está will usando reinvent nearly every industry. inteligencia Many artificial companies para can use one of the excellent poder generar generative AI antibióticos, APIs o bueno, coming to encontrar market. la cadena Some companies necesaria para need to generar build custom antibióticos. models with their proprietary data that are experts in their domain. They need to set up usage guardrails and refine their models to align with their company's Sí, aquí safety, está mencionando privacy, and security requirements. Que pues muchas de estas empresas The industry tenemos needs a que founder, generar a TSMC, for custom large language models. modelos a la medida. Today, we announce the NVIDIA AI Foundations, a cloud service for NVIDIA customers AI needing to build, Foundations. refine, and operate custom large language models and generative AI, Okay, trained with entonces, their pues, es una proprietary data plataforma and justo for para their poder domain-specific tasks. entrenar y hacer fine-tuning NVIDIA de AI distintos Foundations modelos comprise de language, LLMs. visual, and biology Cuando diga model LLMs making es Large services. Language Model, pero es que NVIDIA siempre que lo NeMo paso is a for español, building me custom confundo language y digo, text-to-text modelo de generative lenguaje models. grande o Customers largo o can algo bring así. their model or start with the NeMo pre-trained language models, ranging from GPT-8, GPT-43, and GPT 530 billion parameters. Throughout the entire Puede funcionar process, con distintas NVIDIA variantes AI de experts GPT. will work with you, from creating your proprietary model to operations. Let's take a look. Generative models, like NVIDIA's 43B foundational model, learn by training on billions of sentences and trillions of words. As the model converges, it begins to understand the relationships between words and their underlying Aquí está concepts hablando un captured in the poquito weights de and los the embedded embeddings space of the que, model. que aprenden este tipo de Transformer modelos. models use a technique called self-attention, a mechanism designed to learn dependencies and relationships within a sequence Está of hablando de words. los mecanismos de The atención result que is a tienen model los that provides the transformers, ¿no? Y foundation cómo for a ayudan a ChatGPT-like que experience. este tipo de modelos These generative models generen o require identifiquen expansive amounts relación of entre data, distintas deep palabras AI como para expertise for tener data un processing and significado distributed semántico training, de lo que quiere and decir large-scale algo. compute to train, deploy, and maintain at the pace of Bueno, está innovation. diciendo que se necesita data, Enterprises can fast-track conocimiento their y generative AI infraestructura. adoption with NVIDIA NeMo service running on Pero con NVIDIA NVIDIA GTX NeMo core. Service The todo quickest esto path is se vuelve starting with one bastante of NVIDIA's sencillo. state-of-the-art Aquí pre-trained la tirada de foundation NVIDIA, models. With muchas de las NVIDIA, paqueterías que hacen organizations can son easily gratuitas. La customize a tirada de model NVIDIA to es key-tune strategic que specialized skills, vayamos like aprendiendo a usar summarizing estas financial herramientas documents, y normalmente creating ya cuando son a word-specific content, nivel and empresa composing o emails enterprise, with personalized writing styles. ya se empieza a cobrar Connecting the este models to software o proprietary es software que knowledge se puede base correr ensures that específicamente en sus responses are servidores. accurate, current, Y no es algo malo, and ¿no? for Creo their que al final de business. cuentas todo el hardware They y can provide software y cómo lo han guardrails hecho by tan adding unido logic NVIDIA es la and razón por la monitoring que inputs, han causado tanto impacto en outputs, todas las ramas de la toxicity, industria. and bias thresholds, so it operates within a specified domain and prevents undesired responses. After putting the model to work, it can continuously improve Que with va a haber un reinforcement servicio learning de based on user interactions. guardrails, básicamente como And mecanismos de Nemo's protección playground para que is nuestros available modelos no vayan a decir algo que before no moving deberían to the decir. Cloud API for Cosa larger que scale pues ya vimos que evaluation está and sucediendo bastante application con integration. modelos como GPT-3, Sign up for the Bing. NVIDIA No sé si han NeMo visto service que today mucha gente to ya se ha estado codify your peleando con enterprise's Bing. knowledge into a personalized AI model Entonces, pues bueno, that you control. aparentemente este servicio de Nemo va a Picasso tener una is a visual herramienta language para model making poner service estos lineamientos de for seguridad. customers who want to build custom models trained with licensed or proprietary content. Let's take a look. Generative AI is transforming how visual content is created. But to realize its full potential, enterprises need massive amounts of Mario, copyright-cleared referente data, a si todos somos AI programadores, experts, and an AI supercomputer.
creo que este tipo de herramientas no nos convierte en programadores, nos ayuda mucho a trabajar, aunque creo que gente que tenga formación o conocimientos en programación tiene una manera muy distinta de moverse alrededor de este tipo de modelos. Entonces, creo que es más fácil que alguien genere un código siendo programador que no siendo programador o no teniendo conocimiento en código. Entonces, creo que es una manera marketera como decir, estos modelos ya nos hacen todopoderosos, ¿no? No creo que sea así. Sí ayuda bastante y sí ayuda a que gente que no tenga conocimiento de código pueda hacer ciertas cosas, pero ya como decirlo programador creo que es un poquito más, pues no más peligroso, pero es un poquito más complicado. A high-resolution video or a detailed 3D geometry. Generated assets can be imported into editing tools or into NVIDIA Omniverse to build photorealistic virtual worlds, metaverse applications, and digital twin simulations. Sí, exacto, Piero. Creo que es un enfoque muy similar. Si tú haces el hardware y tú haces el software, puedes optimizarlo impresionantemente. Por eso es que NVIDIA cada año en estos eventos enseña una nueva tarjeta gráfica, una nueva paquetería que mejora las cosas 200% y cosas así. Generative models, Okay. trained on their rich library su of herramienta para generación responsibly de imágenes licensed y como professional Getty images lo va a and usar video para assets. generar imágenes y video. Enterprises will be able to create custom images and video with simple text or image prompts. Shutterstock is developing an Edify 3D generative model, trained on their professional image, 3D, and video assets library. Shutterstock will help simplify the creation of 3D assets for creative production, digital twins, and virtual collaboration, making these workflows faster and easier for enterprises to implement. And I'm thrilled to announce a significant expansion of our longtime partnership with Adobe to build a set of next-generation AI capabilities for the future of creativity. Sí necesitas saber bastante de infraestructura, servidores, todo, pero te facilitan demasiado la vida. For image creation, video, 3D, and aquí está animation. diciendo que Adobe To justo va a protect tener artist esto, ¿no? rights, Para generar imágenes. Adobe is developing with a focus on commercial viability and proper content attribution, powered by Adobe's Content Authenticity Initiative. Our third language domain is biology. Drug discovery is a nearly $2 trillion Está industry mencionando with que Adobe justo va a integrar esta funcionalidad para poder hacer generación de imágenes, pero que también van a tener algo específico para poder retribuir o bueno, darle crédito a la gente involucrada, ¿no? Uno de los problemas que ha pasado con este tipo de modelos es que se usan set de datos y no se atribuye al artista. Entonces, si yo tomo unas fotografías o capturo o hago unas pinturas y se usa para este modelo, pues no me dan como atribución. Aparentemente Adobe va a hacer esto. Nunca es lo que esperamos. Todas estas cosas con tecnologías tan nuevas es algo que vamos a tener que ir haciendo poco a poco, como Bing. Bing ahorita está funcionando excelente desde el punto de vista tecnológico, pero hay muchas cosas que se tienen que ir ajustando sobre la marcha. Creo que va a ser muy similar con esto de Adobe. No creo que hayan dado al clavo la primera vez. For imaging, instruments, genomics, and drug discovery. The industry is now jumping onto generative AI to discover disease targets, design novel molecules or protein-based drugs, and predict the behavior of the medicines in the body. In silico medicine, aquí está mencionando cómo la inteligencia artificial ayuda a secuenciar distintos medicamentos y ver cómo estos pueden interactuar con distintas proteínas. No estoy muy familiarizado con esto, pero pues tengo entendido que las proteínas generan ciertas cadenas con ángulos muy específicos y la manera en la que interactúa un medicamento con una proteína tiene que ver mucho con
con estos ángulos y con todos estos nodos, como lo que se está viendo ahorita, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial puedes estar generando de manera iterativa distintos medicamentos y ver cómo interactúan con la proteína. Entonces esto acelera bastante todo el proceso de, bueno, pues ahí lo dijo, ¿no? De drug discovery process, así como para fabricar medicamentos, pues se recorta bastante con este tipo de modelos. Y por lo que tengo entendido, pues ahora ya van a tener también software específico para esto. Es lo que les digo, están muy bien metidos en la industria los de NVIDIA. Entonces se están ganando a la academia, a la industria privada, y a los desarrolladores. Creo que están generando un ecosistema muy bien cerrado, muy bien integrado. Drug discovery teams can use the models through BioNemo's web interface or cloud APIs. Here's an example of using NVIDIA BioNemo for drug discovery virtual screening. Generative models can now read a protein's amino acid sequence and, in seconds, accurately predict the structure of a target protein. They can also generate molecules with desirable ADME properties that optimize how a drug behaves in the body. Generative models can even predict the 3D interactions of a protein and molecule, accelerating the discovery of optimal drug candidates. Sí, ahí está diciendo cómo, with NVIDIA DGX Cloud, BioNemo also provides on-demand supercomputing infrastructure to further optimize and train models, saving teams valuable time and money so they can focus on discovering life-saving medicines. The new AI drug discovery pipelines are here. Sign up now for access to NVIDIA BioNemo service. We will continue to work with the industry to include models into BioNemo that encompass the end-to-end workflow of drug discovery and virtual screening. Amgen, AstraZeneca, In Silico Medicine, Evozyme, Innofor, and Alphabet Therapeutics are early access users of BioNemo. NVIDIA AI Foundations, a cloud service, a foundry for building custom language models and generative AI. Since AlexNet a decade ago, deep learning has opened giant new markets: automated driving, robotics, smart speakers, and reinvented how we shop, consume news, and enjoy music. That's just the tip of the iceberg. AI is at an inflection point, as generative AI has started a new wave of opportunities, driving a step function increase in inference workloads. AI can now generate diverse data spanning voice, text, images, video, muchas and 3D veces me graphics preguntan como, to ¿a qué te proteins and dedicas o qué chemicals. aprendes, no? Así como, ¿qué me Designing a recomiendas cloud data aprender center o, to process generative AI is a great o a qué challenge. industria irme? On the Ahorita one viene un hand, boom de todo el tema de a modelos single type of generativos. accelerator is ideal because it allows the data center to be elastic and handle the unpredictable peaks and valleys of traffic. On the other hand, no one accelerator can optimally process the diversity of algorithms, models, data types, and sizes. NVIDIA's One Architecture platform offers both acceleration and elasticity. Today, we are announcing our new inference platform. Una plataforma para hacer 4 inferencias. configurations, 1 architecture, 1 software stack. Each configuration is optimized for a class of workloads. Todos For van a AI poder video hacer workloads, lo mismo y we have correr como el L4, mismo hardware, optimized for similar video a lo que hicieron decoding con and la transcode, familia video Oren de content Jetson, moderation, que con la más and video potente call puedes emular features los like distintos background sistemas. replacement, relighting, making eye contact, transcription, and real-time language translation. Most cloud videos today are processed on CPUs. One 8-GPU L4 server will replace over 100 dual-socket CPU servers for Un processing servidor video. con 8 Snap is a GPUs va leading a user of sustituir a NVIDIA AI cientos de for servidores computer vision con and recommender CPUs systems. para todo el tema de Snap will use visión por L4 computadora. for Porque es AB1 bastante. video processing, No olvidemos que cada vez que generative AI, usamos and augmented reality. herramientas de este Snapchat estilo, users así como upload Snapchat, hundreds filtros de of Instagram, millions of videos muchos pueden every correr day. en nuestros Google celulares, announced today pero también muchos tienen que NVIDIA mandar a L4 algún on servidor a que GCP. se procese todo NVIDIA esto. and Google Cloud
are working to deploy major workloads on L4. Let me highlight five. First, we're accelerating inference for generative AI models for cloud services like Wombo and Descript. Second, we're integrating Triton Inference Server with Google Kubernetes Engine and Vertex AI. Third, we're accelerating Google Dataproc with NVIDIA Spark Rapids. Fourth, we're accelerating AlphaFold and UL2 and T5 large language models. And fifth, we are accelerating Google Cloud's immersive stream that renders 3D and AR experiences. With this collaboration, Google GCP is a premier NVIDIA AI cloud. We look forward to telling you even more about our collaboration very soon. For Omniverse, graphics rendering, and generative AI like text-to-image and text-to-video, we are announcing L40. L40 is up to 10 times the performance of NVIDIA's T4, the most popular cloud inference GPU. Runway is a pioneer in generative AI. Their research team was a key creator of Stable Diffusion and its predecessor, Latent Diffusion. Runway is inventing generative AI models for creating and editing content. With over 30 AI magic tools, their service is revolutionizing the creative process, all from the cloud. Let's take a look. Runway is making amazing AI-powered video editing and image creation tools accessible to everyone. Powered by the latest generation of NVIDIA GPUs running locally or in the cloud, Runway makes it possible to remove an object from a video with just a few brushstrokes. Or apply different styles to video using just an input image. Or change the background. Or the foreground of a video. What used to take hours using conventional tools can now be completed with professional broadcast quality results in just a few minutes. Runway does this by utilizing project that enables developers to build highly efficient GPU-accelerated pre- and post-processing pipelines for computer vision workloads and scale them into the cloud. With NVIDIA technology, Runway is able to make impossible things to give the best experience to content creators. What previously limited pros can now be done by you. In fact, Runway is used in Oscar-nominated Hollywood films, and we are placing this technology in the hands of the world's creators. Interesante esto, me gustaría echarle un ojo a Runway para ver cómo es que hacen todo esto. Porque más que nada cuando editas videos, a veces uno de los problemas es la permanencia entre cuadro y cuadro. GPT models are memory and computationally intensive. Furthermore, inference is a high-volume, scale-out workload and requires standard commodity servers. For large language model inference like ChatGPT, we are announcing a new Hopper GPU, the PCI Express H100 with dual GPU NVLink. The new H100 has 94 gigabytes of HBM3 memory. H100 can process the 175 billion parameter GPT-3, and supporting commodity PCI Express servers make it easy to scale out. The only GPU in the cloud today that can practically process ChatGPT is HGX A100. Compared to HGX A100, for GPT-3 processing, a standard server with 4 pairs of H100 with dual GPU NVLink is up to 10 times faster. H100 Y can esto reduce large se language mezcla model processing con costs. todo lo que habían mencionado de cómo se pueden conectar servidores con servidores. Entonces, si bien tienes una tarjeta gráfica que puede procesar GPT, en el momento en el que tienes la capacidad de unir varios servidores y que se comporten como si fuera un servidor gigantesco, pues todavía te ayuda muchísimo más a acelerar todo este tipo de tareas. By an order of magnitude. Grace Hopper is our new superchip that connects Grace CPU and Hopper GPU over a high-speed 900 gigabytes per second coherent chip-to-chip interface. Grace Hopper is ideal for processing giant datasets like AI databases for recommender systems and large language models. Today, CPUs with large memory store and query giant embedding tables, then transfer results to GPUs for inference.
With Grace Hopper, Grace queries the embedding tables and transfers the results directly to Hopper across the high-speed interface, 7 times faster than PCI Express. Customers want to build AI databases several orders of magnitude larger. Básicamente es una Grace Hopper representación is vectorial the de algo, ideal engine. de una imagen, de un texto, This is de lo que NVIDIA's sea que hayas inference entrenado un platform. modelo de One generativo. architecture Entonces for ahorita va a venir diverse AI mucho hardware y software and justo para empezar maximum a trabajar data con center todo esto. acceleration and elasticity. The world's largest industries make physical things, but they want to build them digitally. Omniverse is a platform for industrial digitalization that bridges digital and physical. It lets industries design, build, Ahora ya operate, and empezó a hablar optimize de NVIDIA physical Omniverse, products and que factories básicamente digitally before es un making a motor para physical poder replica. generar réplicas Digitalization de boosts la efficiency realidad and speed, y se usa demasiado and para saves hacer money. entrenamientos de One modelos, use of ¿no? Si Omniverse tenemos is una the planta, virtual bring-up podemos of a generar factory, una planta where all of its digital machinery que is se comporta integrated muy digitally cercano a la before verdadera. the real Entonces está factory is mencionando built. cómo This están integrando reduces inteligencia last-minute artificial surprises, justo para hacer todo change este tipo orders, and plant opening de delays. funcionalidades dentro de Virtual Omniverse. factory integration can save billions for the world's factories. The semiconductor industry is investing $500 billion to build a record 84 new fabs. By 2030, auto manufacturers will build 300 Que factories para el to 2030 make va a haber 200 300 million electric fábricas vehicles. para hacer 200 And battery millones de makers vehículos are building electrónicos. 100 more eléctricos. mega factories. Digitalization is also Y pues sí, transforming justo esto logistics, es como el hacer moving goods gemelos through digitales, ¿no? billions of Digital square twins, feet en los que of es warehouses antes de que worldwide. inviertas millones Let's look de at how dólares Amazon en uses hacer tu Omniverse fábrica to con automate, un layout en optimize, específico. and plan Todo its puedes autonomous emularlo en warehouse. Omniverse y puedes ver cómo se desempeñaría Amazon antes de Robotics has desplegarlo en el manufactured mundo and real, por deployed así the largest decirlo. fleet of mobile industrial robots in the world. The newest member of this robotic fleet is Proteus, Amazon's first fully autonomous warehouse robot. Robots autónomos Proteus es uno is de los built to move fuertes de through our facilities NVIDIA using también. advanced safety, perception, and navigation technology. Aquí están enseñando unos Let's robots see how en NVIDIA Amazon Sim, que built on pueden Omniverse, navegar de is manera creating autónoma. physically accurate Todo esto photoreal con simulations sensores to help de accelerate Proteus GPS, deployments. LiDARs, de Proteus features multiple sensors that include aquí está. cameras, LiDARs, and ultrasonic sensors. Cámaras, LiDARs power its y autonomy sensores software ultrasónicos. The Proteus team needed to improve the performance of a neural network that read fiducial Y markers pues and helped the toda esta robot información determine se its termina location alimentando on en the una red map. neuronal, ¿no? Para hacer It takes a lot of data and the right kind para que to el train the ML robot models that sepa, are driven by the tenga robot información sensor. suficiente para saber qué demonios hacer With en cada Omniverse situación. Replicator in Sim, Amazon Robotics was able to generate large photoreal synthetic Y data aquí sets están diciendo that como improved the justo marker uno de los detection retos success rate from con este tipo 88.6% to 98%. de tecnologías es que pues tienes tu robot y quieres enseñarle a que navegue de manera autónoma, pero el problema es que si no tienes la realidad ya construida, no puedes entrenar a tu modelo, ¿no? Y también necesitas miles o millones de horas de entrenamiento para que sepa navegar de manera autónoma. Entonces, pues mejor generas un mundo digital que emula muy bien todo, la física, cómo viaja la luz, cómo interactúan objetos con otros. Entonces, si generas una realidad digital muy real, pues puedes entrenar a tu modelo ahí. Entonces, en una hora puedes entrenar el equivalente a semanas y pues ahorras muchísimo pues tiempo y dinero, ¿no? Para este tipo de desarrollos con algo como And Omniverse is the premier development platform for USD, which serves as a common language that lets teams collaborate to create virtual worlds and digital twins. Omniverse is physically based, mirroring the laws of physics. It can connect to robotic systems and operate with hardware in the loop. It features generative AI to accelerate the creation of virtual worlds, and Omniverse can manage data sets qué of interesante, enormous Piero. scale. Está bastante interesante We've lo made que, significant lo que updates to hiciste Omniverse in de every tesis. area. Y sí, Let's take a look. me imagino que se necesita un equipo para hacer esto, no debe ser nada trivial. De por sí muchas herramientas de NVIDIA no son tan sencillas de trabajar, o sea, sí
facilitan muchas cosas, pero no necesariamente son lo más sencillo de usar. Qué impresionante que hiciste tu tesis con esto. Pregunta si no hay canal de Telegram relacionado a la inteligencia artificial. No que yo sepa. He estado pensando mucho en armar un Discord, justo para juntar a la comunidad y que empecemos a... pues un montón de gente, ¿no? Con gustos similares, y que puedas meterte ahí y mencionas cualquier cosa de inteligencia artificial, de un avance, y que haya gente que está interesada y que sepa de ese tema. Aquí está enseñando todo el motor de física de Omniverse. Podemos ver cómo ahí un brazo robótico se comporta, cómo un tractor tira un montón de barriles, cómo puedes hacer esto para entrenar modelos de conducción autónoma, y pues todo lo que han hecho, ¿no? Todo el tema de ray tracing es súper valioso para este tipo de modelos. Upvote para el Discord, excelente. Sí, pues creo que sí, voy a armarlo para que podamos estar ahí todos comunicados, que a veces no es muy fácil encontrar mucha gente que esté interesada a fondo en este tipo de temas. Aquí podemos ver a Isaac Sim, ¿no? Cómo se puede entrenar, cómo se puede usar para entrenar brazos robóticos. Eso era justo lo que les decía. Puedes entrenar a una gente. En esa escena en la que salían varios tenistas, pues en un momento, en una hora, puedes entrenar a 500 tenistas. Todos tienen la misma red neuronal por detrás, ¿no? Entonces es como si entrenaste 100 veces más rápido. Aquí todo el tema para vehículos autónomos, el demo que hicieron el año pasado, impresionante. Aquí lo impresionante de este motor es que se calcula todo. O sea, la resistencia de la suspensión de los autos, la tracción que tiene la llanta con distintas superficies. Omniverse es algo muy cañón. Is not a tool, but a USD network and shared database, a fabric connecting to design tools used across industries. It connects, composes, and simulates the assets created by industry-leading tools. We are delighted to see the growth of Omniverse connections. Each connection links the ecosystem of one platform to the ecosystems of all the others. Omniverse's network of networks is growing exponentially. Bentley Systems Lumen RT is now connected. So are Siemens Teamcenter, NX, and Aquí está Process diciendo Simulator. cómo se integra Rockwell Omniverse con Automation distintas emulates herramientas 3D, que usan distintas Caesar, empresas. Unity, Entonces, cómo and se many puede, more. por ejemplo, con Unity. Let's look at the digitalization of the $3 trillion auto industry and see how car companies are evaluating Omniverse in their workflows. Volvo Cars and GM use Omniverse USD Composer to connect and unify their asset pipelines. GM connects designers, sculptors, and artists using Alias, Siemens NX, Unreal, Maya, 3DX Maps, and virtually assembles the components into a digital twin of the car. In engineering and simulation, pues que they hacen todas las visualize partes, the ¿no? power Todas las flow partes por separado y las van aerodynamics in uniendo. Y pues Omniverse. con un motor For next generation Mercedes-Benz de virtualización tan and fuerte, Jaguar Land Rover pues es algo vehicles, bastante... engineers use DriveSim in Omniverse to generate synthetic data to train AI models. Aquí está mencionando cómo generar Validate data the sintética active de safety calles. system against Ahí the está, por virtual ejemplo. NCAP driving test and simulate real driving scenarios. Puedes simular Omniverse's generative lugares AI en la vida real para reconstructs asegurarte previously que tu driven coche routes sepa into 3D, cómo moverse en condiciones so muy past adversas, ¿no? Como en experiences ese caso, can be en el que va a reenacted chocar, or modified. mejor se frena y Working pues with ya, Idealworks, pasa. BMW O también uses en Isaac condiciones Sim in distintas, como con Omniverse mucha nieve, to generate o en este synthetic caso data con la fábrica, and scenarios to en train la que, factory pues, hay robots. distintos Lotus is using obstáculos Omniverse to que virtually requieren que nuestro assemble agente welding tenga que stations. navegar de manera distinta. Toyota is using Omniverse to build digital twins of their plants. Mercedes-Benz uses Omniverse to build, optimize, and plan assembly lines for new models. Rimac and Lucid Motors use Omniverse to build digital stores from actual design data that faithfully represent their cars.
BMW is using Omniverse to plan operations across nearly 3 dozen factories también worldwide. para tiendas And they are digitales. building a new Si quieres EV usar el factory render de completely in algún auto en Omniverse. específico, pues hay 2 empresas que years están usando before the Omniverse para physical hacer esos plant renders y pues subirlo Let's a tiendas visit. digitales. The world's industries are accelerating digitalization with over $3.4 trillion being invested in the next 3 years. We at BMW strive to be leading edge in automotive digitalization. With NVIDIA Omniverse and AI, we set up new factories faster and produce more efficiently than ever. This Pues sí, results ahí in están diciendo significant como savings for us. BMW It está all starts utilizando with planning, Omniverse para hacer complex como los process in which layouts we de need to connect sus many tools, fábricas. datasets, and specialists around Esto es the algo world. que Traditionally, we are limited since data es is un managed convenio que separately traen ya de in a variety hace of varios systems and años, tools. porque creo que esto lo han presentado we've changed all that. con distintas We are variantes, pero developing en los custom últimos Omniverse 2 o applications 3 to connect GTCs our han hablado existing justo de tools, cómo know-how, BMW and está teams, integrando todo all esto. in a unified view. Omniverse is cloud native and cloud agnostic, enabling teams to collaborate across our virtual factories from everywhere. I'm about to join a virtual planning session for Debrecen in Hungary, our new EV factory opening in A 2025. ver, que se va a unir Let's a jump una in. llamada virtual. Milan is joining. Hello everyone. Hi Milan, great to see you. We are in the middle of an optimization loop for the Ahí body están shop. pretendiendo Would you tener like to una see? llamada Thanks, real. I'm highly interested. And I'd like to invite a friend. Sure. Le van a enseñar algo y Hey, Milan. como, quiero Good to invitar a see un you. amigo. Jensen, Yes, welcome Jensen. to our virtual planning session. It's great to be here. What are we looking at? This is our global planning team who are working on a robot cell in Debrecen's digital twin. Ahí Matthias, están tell us haciendo what's happening. un gemelo So digital we've de una just learned the sección de la production planta. concept requires some changes. We are now reconfiguring the layout to add a Y new pues están robot into the cambiando la cell. manera en la Okay, que but if we add a new posicionan los robot on distintos the logistics robots. side, we need to move our storage container. Entonces pues ahí están moviendo las All cosas, right, ¿no? let's get this new robot in. Sacan un robot, meten a otro robot, ahí la That's ventaja es perfect. que con But let's Omniverse double check. precisamente Can puedes we run the construir cell? este tipo de cosas, ¿no? Como estos Excellent. robots, casi pieza a Milan, pieza. this is Entonces just tienes incredible. una Virtual representación factory digital integration muy is cercana a essential la for real every del industry. robot. Obviamente no, I'm so proud to see what our no teams did idéntica a together. la Congratulations. realidad, pero We muy are working cercana. globally to optimize locally. After planning, operations is king. And we've already started. To celebrate the launch of our virtual plant, I'd like to invite you to open the first digital factory with me. I'd be honored. Let's do it. Car companies employ nearly 14 million people. Digitalization will enhance the industry's efficiency, productivity, and speed. Omniverse is the digital to physical operating system to realize industrial digitalization. Today, we're announcing 3 systems designed to run Omniverse. Va a haber First, 3 sistemas we're launching para a trabajar new con generation of workstations Omniverse. powered by NVIDIA Ada RTX Van a sacar GPUs unas and Intel's workstations. newest Parece que CPUs. veo la palabra The new think, workstations entonces are no sé si van a ideal ser for doing del ray Lenovo. tracing, physics simulation, neural graphics, and generative AI. They will be available from Box, Dell, HP, and Lenovo starting in March. Second, new NVIDIA OVX servers optimized Luego for unos servidores Omniverse. optimizados para OVX Omniverse. consists of L40 Ada RTX server GPUs and our new Bluefield 3. OVX servers will be available from Dell, HPE, Quanta, Gigabyte, Lenovo, and Supermicro. Each layer of the Omniverse stack, including the chips, systems, networking, and software, are new inventions. Building and operating the Omniverse computer requires a Justo sophisticated eso es lo IT que team. decías, Fiero, que We're going to make Omniverse para hacer fast esto de and easy. Omniverse necesitas un Scale and equipo, ¿no? engage. Están diciendo Let's take a que look. facilitaron un poco The world's largest cómo escalar este industries tipo are de racing to sistemas. digitalize their Porque physical pues, se necesita todo un processes. equipo. Today, Y digo, that's a están hablando en complex términos de undertaking. infraestructura, ¿no? No del NVIDIA modelado ya en Omniverse específico Cloud que se is a tiene que hacer platform en as a Omniverse, service que that pues sí, provides ese instant, todavía requiere secure un equipo access más to grande. managed Omniverse Cloud APIs, workflows, and customizable applications running on NVIDIA OVX. Enterprise teams access the suite of managed services through the web browser, Omniverse Launcher, or via a custom-built integration. Once in Omniverse Cloud,
enterprise teams can instantly access, extend, and publish foundation applications and workflows to assemble and compose virtual worlds. Generate data to train perception AIs. Test and validate autonomous vehicles. Or simulate autonomous robots. Accessing and publishing shared data to Omniverse Nucleus. Designers and engineers working in their favorite third-party design tools on RTX workstations publish edits to Nucleus in parallel. Then, when ready to iterate or view their integrated model in Omniverse, can simply open a web browser and log in. As projects and teams scale, Omniverse Cloud helps optimize cost by provisioning compute resources and licenses as needed. And new services and upgrades are automatically provided with real-time updates. With Omniverse Cloud, enterprises can fast-track unified digitalization and collaboration across major industrial workflows, increasing efficiency, reducing costs and waste, and accelerating the path to innovation. See you in Omniverse. Today, we announce the NVIDIA Omniverse Cloud, a fully managed cloud service. We're partnering with Microsoft to bring Omniverse Cloud to the world's industries. We will host it in Azure, benefiting from Microsoft's rich storage, security, applications, and services portfolio. We're connecting Omniverse Cloud to Microsoft 365 productivity suite, including Teams, OneDrive, SharePoint, and the Azure IoT digital twin services. Microsoft and NVIDIA are bringing Omniverse to hundreds of millions of Microsoft 365 and Azure users. Accelerated computing and AI have arrived. Developers use NVIDIA to speed up and scale up to solve problems previously impossible. A daunting challenge is net zero. Every company must accelerate every workload to reclaim power. Accelerated computing is a full stack, data center scale computing challenge. Grace Hopper, and Bluefield 3 are new chips for super energy efficient accelerated data centers. Acceleration libraries solve new challenges and open new markets. We updated 100 acceleration libraries, including cuQuantum for quantum computing, cuOpt for combinatorial optimization, and cuLitho for computational lithography. We are thrilled to partner with TSMC, ASML, and Synopsys to go to 2 nanometer and beyond. NVIDIA DGX AI supercomputer is the engine behind the generative large language model breakthrough. The DGX H100 AI supercomputer is in production and available soon from an expanding network of OEM and cloud partners worldwide. The DGX supercomputer is going beyond research and becoming a modern AI factory. Every company will manufacture intelligence. We are extending our business model with NVIDIA DGX Cloud by partnering with Microsoft Azure, Google GCP, and Oracle OCI to instantly bring NVIDIA AI to every company from a browser. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA and the best of the world's leading CSPs. We are at the iPhone moment for AI. Generative AI inference workloads have gone into overdrive. We launched our new inference platform, 4 configurations, 1 architecture, L4 for AI video, L40 for Omniverse and graphics rendering, H100 PCI Express for scaling out large language model inference, Grace Hopper for recommender systems and vector databases. NVIDIA's inference platform enables maximum data center acceleration and elasticity. NVIDIA and Google Cloud are working together to deploy a broad range of inference workloads. With this collaboration, Google GCP is a premier NVIDIA AI cloud. NVIDIA AI Foundations is a cloud service, a foundry for building custom language models and generative AI. NVIDIA AI Foundations comprises language, visual, and biology model-making services. Getty Images and Shutterstock are building custom visual language models.
And we're partnering with Adobe to build a set of next-generation AI capabilities for the future of creativity. Omniverse is the digital to physical operating system to realize industrial digitalization. Omniverse can unify the end-to-end workflow and digitalize the $3 trillion, 14 million employee automotive industry. Omniverse is leaping to the cloud. Hosted in Azure, we partner with Microsoft to bring Omniverse Cloud to the world's industries. I thank our systems, cloud, and software partners, researchers, scientists, and especially our amazing employees for building the NVIDIA accelerated computing ecosystem. Together, we are helping the world do the impossible. Have a great GTC. Ah, pues sí, parece que... A ver. Sí, parece que eso fue todo lo que tenían que enseñar. Cómo me emociona el futuro, comenta Lord Siempre. Sí, creo que se vienen tiempos bastante interesantes. Aquí está. Se vienen bastantes cosas nuevas y francamente creo que ha habido otros GTCs en los que ha habido anuncios un poquito más importantes, al menos más importantes para el desarrollador final. Siento que tiene mucho impacto a nivel empresas, entonces mucho software, plataformas, infraestructura que están mencionando, pues son para que lo usen empresas grandes, ¿no? Así como todo esto de Adobe, BMW, todo eso, pues son empresas gigantescas que tienen el capital para poder integrar todo esto, porque al final de cuentas también pues necesitas en muchos casos o usar todo esto desde algún servicio en la nube. Por eso me imagino que es que están metiendo tanto integraciones con Google Cloud y Microsoft Azure, o tú tener tu propia infraestructura, cosa que es un dolor de cabeza en términos de escalamiento, mantenimiento y todo lo demás que tengas que hacer. A ver, para los montamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, creo que no mencionaron mucho. Me habría gustado que entraran un poquito más en detalle en el tema de Jetson Orin. No sé si no entraron mucho en detalle por temas de desabasto de hardware, como muchos saben, ¿no? Si ahorita quieres comprar una Raspberry Pi, tienes que esperarte meses para poder tener una Raspberry Pi. Entonces, no sé si tal vez prefirieron omitir eso por el momento, debido a desabastos. Pero pues normalmente cuando han sacado, por ejemplo, cuando sacaron la AGX Orin, la anunciaron en el primer GTC y después en el siguiente ya mencionaron como que ya está a la venta, ya se está usando y hay empresas que lo están usando de XY manera. Y aquí lo que me llamó la atención es que ni siquiera se mencionó la palabra Jetson. Entonces, me imagino que tal vez va a haber un poquito de desabastos. A ver, vamos a ver, quiero ver aquí si hay algo, algún lugar en donde comprar la Jetson Orin Nano. Comprar ahora. No hay, bueno, en este caso estamos aquí con la AGX, ¿no? Que es esta, que es un poquito más, bueno, no es un poquito más, es como millones de veces más potente que la Nano. Pero pues sí, se me hizo raro que no mencionaran nada de esto. Creo que nos dejaron un poquito descuidados a todos los que trabajamos en este tipo de proyectos. Y más porque NVIDIA siempre le tira mucho al tema de robots autónomos. De hecho, si busco Jetson Orin Nano, es que no estoy usando Google.com. Ahí está. Ahí está.
Pues aparentemente está en venta en Seed Studio. No sé si tengan disponible en inventario. Pues sí, tal vez sí hay en stock. Entonces pues ya hay Jet Sonori Nano. Esta es la versión de Seed Studio, como embebida dentro de uno de sus proyectos, Free Computer. Está en $600. Me imagino que tal vez la Ori Nano tal cual no la venden. No sé si Arrow Electronics, que es otro de los distribuidores oficiales de NVIDIA. Pero bueno, en fin, o sea, creo que nada más voy a buscar por mera curiosidad. NVIDIA Corporation, aquí está el módulo. Espero que esto sea, sí, esto tienen que ser pesos, ¿no? 9,000 pesos, como el equivalente, como 400 y cacho dólares. Bueno, pues no va a estar tan económica como la nano pasada. A ver, GPT de 53 billones, ¿podría ser posible en el NVIDIA Cloud? Pues me imagino que sí, más que nada porque lo que estaban mencionando, que con el A100 es el único que tiene la capacidad de correr ChatGPT. Entonces sí pensaría que pueda correr en la nube con infraestructura de NVIDIA. A ver, excelente. Pues bueno, creo que ya va a terminar este stream. No sé si alguien tenga ahorita alguna duda o algo que quieran preguntar o que platiquemos. Si no es así, entonces terminamos el stream. Pero pues bueno, les recomiendo muchísimo que se den un clavado a todas las pláticas que va a haber del GTC. Hay eventos bastante interesantes, va a haber pláticas muy interesantes. Yo estoy metidas algunas de cómputo en la nube, de procesamiento de lenguaje natural, de generación de imágenes. Entonces, si todavía no lo han hecho, les recomiendo que entren a la liga. Debe ser como, bueno, si buscan NVIDIA GTC, les va a aparecer. El registro es gratis. Entonces, regístrense, métanse a las pláticas. Hay algunos que son talleres y hay otros que son pagados, bueno, talleres que cuestan, pero hay un montón de pláticas en las que van a poder ver más a detalle todo esto que vimos ahorita en el Keynote. Entonces van a poder, si les interesa algo de Omniverse en específico, van a poder ver ya tal vez algo más técnico o más aterrizado, o cómo es que lo usan en la industria. Entonces también van muchas empresas o startups que tienen algún convenio con NVIDIA y justo enseñan cómo es que están utilizando todas estas tecnologías para solucionar sus problemas. Entonces, si no lo han hecho, se los recomiendo muchísimo que se registren, más que nada para estar al tanto. O sea, hay veces en las que, como en este caso, no me apantalló tanto GTC, me apantalla, o sea, francamente, tecnológicamente sí es una locura todo lo que tienen, pero no anunciaron muchas cosas que me interesaran a mí en específico. Pero de igual manera ya estoy registrado en un montón de pláticas y pues nunca está de más. Siempre es interesante ver cómo distintas empresas están solucionando ciertos problemas, y pues también para toda la gente que esté ahorita pensando o está buscando trabajo, creo que es muy importante entender cómo está el entorno en la industria para saber qué tipo de habilidades o qué tipo de herramientas son las que más les convendría para pues para tener un perfil más atractivo para las empresas, ¿no? O en el caso de que estén haciendo algún negocio propio, una startup, pues que vean cómo pueden utilizar todas estas tecnologías sin necesidad de tener que construir todo desde cero, porque muchas veces intentamos construir todas las cosas desde cero, cuando hay herramientas que nos facilitan bastante la chamba. Así que, pues bueno, creo que ahorita eso es todo, todo para este stream. Muchísimas gracias a todos los que se pudieron unir. Ahí viene un video pronto también. Hay noticias nuevas sobre el asistente virtual en el que hemos estado trabajando aquí con la Jet Sonori. Por eso es que la tengo aquí a la mano. Entonces va a venir eso. Viene también un video sobre embeddings,
como les digo, todo esto viene fuerte, entonces es muy importante que sepan usar embeddings, que entiendan qué es. O sea, aunque no se vayan a dedicar a utilizar OpenAI en su día a día, es muy importante que entiendan estos conceptos, sepan cómo trabajar con ellos, porque pues mientras más sepamos, más probabilidad de solucionar un problema de una manera interesante tenemos, ¿no? Piero, nos vemos en las pláticas de Edge Computing. Estaría chido platicar sobre el futuro. También de Discord, sí. Saludos, ¿a qué pláticas te metiste? Eso es lo que más me interesa. Ok. Sí, Piero, de hecho, voy a ir viendo el tema de Discord. La verdad es que el tema de la moderación es lo que digo, lo que me ha empujado un poquito a no hacerlo todavía, pero francamente no creo que haya toxicidad, o al menos tanta toxicidad en esta comunidad, ¿no? Entonces voy a estar checando justo esto del Discord. Y a Marco, que me está preguntando a qué pláticas son a las que me registré. A ver, les voy a compartir pantalla de las pláticas en las que estoy registrado. Del chance solo me ingreso a todo esto. A ver, un segundo. Pero sí, como les decía, o sea, creo que es muy importante que desarrollen todas estas habilidades. Entonces, si bien no van a estar en el detalle de cada una de estas pláticas, es importante que puedan entrar y estar pues medio escuchando, ¿no? A ver, voy aquí. Dejen ver si pueden ver mi pantalla. Sí, pero están viendo otra ventana. A ver. Aquí está. Ya pueden ver la pantalla correcta. Sí, me parece que sí. Pues bueno, aquí cuando entren, yo lo que les recomiendo es filtren por lenguaje. No hay en español. Creo que lo más cercano, bueno, no lo más cercano, porque pues no es lengua romance, pero pues es inglés, o lo más familiar posiblemente. Todos los temas que hay, pláticas, ¿no? Van a ver de workflows en 3D, cómputo acelerado, estrategia para inteligencia artificial para business leaders. Estas creo que son muy importantes. Tienen un perfil muy técnico y tienden a trabajar mucho con gente del negocio. Es importante este tipo de sesiones porque una habilidad que es muy importante es poderte comunicar con el negocio de manera no necesariamente tan técnica. Y ver cómo hacer que el negocio o que los VPs y CEOs, etcétera, etcétera, entiendan un poco cómo pueden integrar este tipo de tecnologías. Entonces aquí pueden filtrar por todos estos temas, agentes conversacionales, ciberseguridad, data centers. Yo aquí a las que estoy inscrito son, dejen ver dónde está mi itinerario. Aquí está. Aquí está. Es que no estoy logueado. A ver, vamos a pasar nada más de lado de esta cámara. Ahí voy ya para explicarles, mostrarles cuáles son en las que estoy registrado. Portal, schedule, aquí está. Listo. Hoy pero estoy registrado a una de que fue a las 4 de la madrugada de desplegar modelos de Hugging Face. Los que no han usado Hugging Face se los recomiendo muchísimo para poder integrar modelos de visión por computadora o procesamiento de lenguaje natural. Creo que es súper importante que puedan acceder a este tipo de herramientas. Obviamente tengo después a las 11 me registré a Deep Learning, modelos de lenguaje grandes para modelos generativos en juegos de computadora y en la industria creativa.
Después también aquí inteligencia artificial generativa desmistificada. Deep Reinforcement Learning with Real World Data, que básicamente es aprendizaje reforzado en el que pues entrenamos agentes para que aprendan a comportarse en un entorno por medio de recompensas. Y lo que me interesa mucho es que es con Real World Data. Uno de los retos más grandes que he tenido con todo el tema de aprendizaje reforzado es el ver cómo implementarlo con la realidad, ¿no? Hay ciertos casos de uso muy específicos en donde es muy sencillo, pero aprendizaje reforzado no es un campo que ha entrado demasiado a la industria. Se pueden hacer muchas cosas muy útiles como vehículos autónomos, pero en general no tiene tanto uso en la industria. Entonces me registré a esa. Aquí las mejores prácticas para poder desplegar modelos de inteligencia artificial a escalas gigantescas. Aquí cómo democratizar las inferencias de Machine Learning dentro del metaverso. No sé si el de meta o como metaverso en general, que ya ven que se ha vuelto una palabra dominguera. Ahorita todos tienen sus metaversos ya, ¿no? Y acelerar el desarrollo de robots móviles. Aquí, por alguna razón, se me borraron algunas, pero tenía una específica. Bueno, a ver, aquí está. Manejo de tráfico con visión por computadora y gemelos digitales. Entonces, esta me interesa muchísimo. Siempre me han llamado mucho la atención todo el tema de vialidades, cómo pueden ser optimizados. Y hay ramas como sistemas autoorganizables que ayudan a esta orquestación de todos los semáforos y cómo se tienen que comportar para agilizar el tráfico. Entonces me metí a esta. Pero tenía también una sobre prototipado, que básicamente era para acelerar el desarrollo del prototipado. Todavía lo voy a llenar más, nada más tengo que revisar unos pendientes para ver qué tan libre está el resto de mi día y el día de mañana. Pero pues básicamente si se registran y entran, se van aquí a Attendee Portal, le dan en My Schedule, que al menos es como yo los voy agendando para ver qué horas tengo disponible. Entonces si quiero agregar una nueva aquí, le doy clic y te despliega todas las pláticas que están en esa hora en específico, ¿no? Y es lo que les digo, AI Anywhere, reduciendo los costos de infraestructura de Lockheed Martin, que es una empresa militar de Estados Unidos bastante grande. Aquí también Arctrix X, Accelerated encripción acelerada, ¿no? Para uso general. Entonces, si es lo que les interesa, pues ya nada más le dan en Add to Schedule. Y así pueden ir viendo a qué más unirse. Estoy viendo esta, me voy a unir a esta, que es si los modelos generativos son la llave para llegar al AGI. AGI, inteligencia artificial general, término de esta computadora ya al fin inteligente. No creo que estos modelos sean los que nos van a llevar a AGI, pero no está de más. Creo que es un punto interesante e importante a tomar, a tener en cuenta. Y pues bueno, ya con esto voy a ver si me registro algunas cuantas pláticas más. Si lo hago, pues voy a postearlo ahí en Twitter, si me siguen en Twitter, o también aquí en YouTube como post de comunidad, a ver si llego a encontrar un adicional que me parezca muy interesante. Creo que lo podemos hacer. Aquí Bentley normalmente está metido con todo el tema de Omniverse. Podemos ver que aquí está. Acelerando exploración de datos con y data análisis en LinkedIn. Cómo aprovechar los tensor cores de Hopper cuando estamos programando con CUDA. Entonces pueden ver, hay cosas que ya son muchísimo más específicas. Y de hecho, si se van aquí al catálogo de sesiones, pueden filtrar por eso. Pueden filtrar por tipo de audiencia. Si son artistas, diseñadores, data scientists, si son de DevOps, si son ingenieros, de investigación académica, investigación no académica. También audience level, entonces pueden ver
como muy de beginners, para gente de negocio y ejecutivos que no necesariamente dominan todo lo técnico. Y aquí técnico principiante, intermedio y avanzado. Entonces si la han en avanzado, pues van a ver que probablemente van a hacer cosas muy específicas como acelerando litografía computacional, ¿no? Entonces son pláticas que ya son un poquito, bueno, no, son bastante más técnicas, pero los invito, aunque genuinamente no entiendan de qué son algunas pláticas, entren, siempre hay algo que van a poder aprender, van a poder ver alguna herramienta que les puede solucionar un problema. Entonces, si no saben nada de genoma, pues aún así, si tienen esa hora libre y va a haber una plática de Bionemo, bueno, de la plataforma que mencionaron para síntesis de proteínas y medicamentos, si va a haber eso, entonces pues les recomiendo que entren, que no se les peguen el 90% de la plática, porque tal vez no lo entienden, pero siempre hay un 10% que es súper valioso para que veamos cómo podemos solucionar ese tipo de problemas. Entonces podemos ver así en las muy técnicas, acelerando movimiento de data entre GPUs, que era lo que les decía, y es la tirada de NVIDIA. Que puedas tener 15 servidores, que todos se comuniquen entre ellos y que sea como si tienes solo un servidor con un GPU gigantesco, en vez de varios servidores con cientos o miles de GPUs. Y pues bueno, esas son algunas de las sesiones en las que voy a estar. Aquí también me imagino que pueden filtrar por las como clases o talleres que llegan a dar. Algunos están medio aburridos, otros son un poquito más divertidos, pero pues bueno, pueden ver ahí más o menos aquí, topic, session type. Entonces si quieren ver un demo, o si un evento especial, si quieren ver sobre startups de NVIDIA, les haciendo directo al mismo tiempo que todos se suben. Sí, pues es que básicamente el directo es, todos estamos amarrados a la hora en la que decide hacerlo NVIDIA, ¿no? Sí. ¿Qué decía? Aquí, si quieren ver de startups y NVIDIA Inception, les recomiendo NVIDIA Inception es este programa que tiene NVIDIA para trabajar con startups. Entonces, si tienes una startup que trabaja con GPUs, como que normalmente entras y te ayudan un poco a generar conexiones dentro de la industria, te ayudan también a como con facilitándote hardware. Entonces, si probablemente no consigues la Jetson, Orin, bla bla bla, muy sencillo, si estás dentro del programa de NVIDIA Inception, hay ciertos convenios, no te lo regalan obviamente, pero puedes tener acceso más fácil a este tipo de hardware. Entonces, les recomiendo mucho porque aquí van a ver usos muy interesantes e innovadores. Cuando son empresas grandes van a ver usos que en lo personal creo que lo interesante está en la escala del proyecto, ¿no? Cuando estamos viendo lo de Bentley, lo que está haciendo BMW con las fábricas, pues es un proyecto gigantesco de Omniverse que tiene un montón de ingenieros, diseñadores trabajando en todo eso. Pero normalmente cuando vemos los startups, vemos toda una escala un poquito más pequeña. Entonces, pues las empresas grandes pueden ser un poquito más ineficientes en el sentido que pues pueden gastar un poquito más el tiempo o el dinero porque tienen bastante y van a ver cosas muy innovadoras, pero que probablemente no van a ser muy como relatable, ¿no? Como que simplemente ves este sistema que requieres $50 millones para poderlo desplegar. Y en estas de las startups van a ver mucho la creatividad de las startups para solucionar distintos problemas y pueden ver, hay problema con el audio, dijo Santiago, no estoy seguro, no me pueden escuchar. A ver, ahora sí ya estamos cercanos al final. Pero bueno, nada más voy a cerrar, ya no sé si me estoy escuchando, ¿no? Pero aquí lo que les decía es con startups van a ver los nuevos nichos que se están abriendo en la industria. Las startups tienden a ser un poquito más innovadoras porque están probando nuevas tecnologías
no lo hacen en escalas tan grandes necesariamente porque no tienen el dinero o infraestructura para hacerlo. Entonces van a haber muchos casos de usos muy interesantes en todas estas pláticas. Entonces les recomendaría que entren a algunas de estas pláticas de startups. También hay paneles. Me parece que va a haber unos paneles con gente de OpenAI. Es este se lo recomiendo mucho. De hecho voy a darle añadir. Está imposible innovar. Sí, ahorita menciono ese punto. Pero sí, creo que es esta plática, sí. Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, va a estar hablando con el Chief Scientist y Co-Founder de OpenAI. Entonces les recomiendo mucho esta plática porque ahorita OpenAI es el boom con todo lo de Bing, ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí va a ser interesante que vean cuál es la visión que tiene este tipo de gente y hacia dónde están tirando. O sea, importante detrás de todas estas pláticas es vean cuál es el motivo detrás de esto para entender qué es lo que se viene muy fuerte. Obviamente ahorita se viene muy fuerte todo lo de modelos generativos, ¿no? Y con esto que decía Orlando, de que está imposible innovar, ahorita haces algo y Microsoft ya sacó un producto bien desarrollado. Entiendo este punto, sí. Creo que si alguien quiere hacer algo de, voy a hacer una startup que te lee un PDF y le puedes hacer preguntas, pues probablemente ya está integrado en alguna de todas las herramientas de Microsoft. Pero aquí creo que la innovación, creo que el tema de innovación va a ir mucho a cómo lo integras con distintas herramientas. Por ejemplo, obviamente Microsoft no va a meter las manos al fuego para ponerse a integrar Bing GPT o Chat GPT, como sea que se llame su modelo, pero o sea, Microsoft no se va a meter a integrar GPT-4 para la gente que usa una aplicación específica como Obsidian, ¿no? Que es para tomar notas y arreglar todo eso. Entonces creo que la innovación va mucho por ahí, en integrar todas estas nuevas tecnologías a herramientas en las que estas grandes empresas probablemente no lo van a hacer. Si quieres innovar integrando GPT-4 a Word, probablemente Microsoft lo va a hacer. Pero normalmente con otro tipo de aplicaciones, o sea, ahí vean todo el sinfín de aplicaciones que usan, y la integración de estas herramientas es en donde hay un poquito más de innovación, hablando de modelos generativos en específico, ¿no? Y Orlando menciona que mejor me rife otro directo analizando una ponencia que considere relevante, y creo que es una buena idea. Entonces voy a checar más o menos cuál de estas puede ser interesante. La que tenía mucho interés es la que fue hoy a las 4 de la madrugada de Hugging Face. Entonces no la quiero ver, me gustaría hacer un directo viéndolo como en tiempo real para irlo, que lo vayamos platicando, pero voy a ver cuál, y pues ahí estén pendientes en YouTube para ver, en YouTube o en Twitter, para ver si voy a estar haciendo un stream ya de alguna de las ponencias en específico. Tal vez me gustaría esta no vi, es mañana a las 10 a.m. CST. Entonces puede que tal vez de esta haga un directo. Tengo que ver también que mi agenda esté disponible, pero voy a tomarlo en cuenta y pues lo voy a estar avisando. Entonces, si no me siguen en Twitter, síganme para que puedan estar al tanto de esto, o ahí mismo en YouTube. Para los que no me sigan en Twitter, tengo una nueva cuenta que es AMP Tech-CC. Ahí está. Esa es mi cuenta de Twitter, vinculada a todo este canal y comunicación. Y ahí voy a estar avisando si hago justo un stream de algo de esto. Y menciona Santiago, la innovación va a estar en la micro refinación de estas grandes tecnologías, aplicación directa. También es otro punto muy importante, y es un punto que mencionó Jensen ahorita, ¿no?
que estaban mencionando de la plataforma para poder ajustar estos modelos. Entonces, pues bien, por ejemplo, GPT-3 es un modelo general, o sea, es un modelo que tiene capacidades conversacionales muy fuertes, pero es un modelo muy general. Entonces, si ustedes trabajan en la industria farmacéutica, todo ese fine tuning que se necesita para poder ajustar GPT-3 al caso de uso en específico que tengan, ahí también es en donde va a haber mucha innovación. Creo que aquí es importante que veamos la innovación no desde el punto de vista técnico o matemático necesariamente, sino como un poco más de ingeniería. O sea, no estoy diciendo que necesitan ser ingenieros, pero hay un libro muy bueno que se llama Superpoderes de Inteligencia Artificial, que es del ex CEO de Google China, y que menciona que ahorita el reto es un reto más de ingeniería, ¿no? Como la innovación matemática, la innovación computacional ya está, ¿no? Así, ya se inventó, hace muchos años se hicieron las redes neuronales, hace poco tiempo empezó a tener un nuevo boom todo este tema de redes neuronales porque ya tenemos manera computacional de procesar todo esto de manera rápida y eficiente. Entonces, la innovación ya no necesariamente es voy a hacer un nuevo modelo, ¿no? Voy a hacer un nuevo modelo de detección de objetos, el cual va a ser todavía más rápido y todavía mejor. Se puede innovar de esa manera, pero ya gran parte de la innovación es, ok, ya hay un sinfín de modelos de detección de objetos, ¿no? Ya hay un sinfín de modelos de procesamiento de lenguaje natural. Es justo en cómo refinas cada uno de estos modelos y cómo los ajustas a una industria en específico. Entonces, ya es un problema más de buscar un problema que está ocurriendo en tu industria o en tu trabajo, etcétera, etcétera, y ver cómo puedes ajustar este tipo de modelos a algo en específico. Entonces, pues sí, detección de objetos, les puedo mencionar ahorita 100,000 casos de uso, en donde esta tecnología funciona bastante bien, pero la innovación está ya en el caso muy en específico que lo usen, ¿no? La industria automotriz probablemente lo está utilizando para detección de peatones y objetos en las vías, ¿no? Pero tal vez una planta lo está usando para detección de objetos y verificar la calidad de los productos conforme van saliendo de la planta. Entonces la innovación creo que va mucho por ahí y justo como decía Santiago, en el tema de refinar todos estos pequeños modelos que nos están dando todas estas empresas y que se están haciendo públicos. Y el otro es pues la integración a distintas herramientas, ¿no? A final de cuentas, sí, Microsoft está apañando un montón porque ya lo integraron en Bing, ya lo integraron en Edge, entonces con Edge ya puedes ver todas tus páginas y preguntarle a Bing qué es lo que está haciendo. Pero siempre hay casos de uso muy nicho, en donde puede haber muchísima innovación. El tema de Obsidian que les mencionaba, ¿no? No sé si saben qué es Obsidian, pero es una herramienta para como base de conocimiento le llaman. Entonces tú vas escribiendo tus archivos y se van conectando entre ellos. Ahí es en donde yo tomo notas para todo. Entonces probablemente la innovación, y de hecho esto fue algo que me comentaron en uno de mis videos hace poco, que era cómo puedo integrar GPT-3 a Obsidian. Entonces ahí está la innovación. Microsoft no va a meterse con Obsidian para ver cómo lo integran porque pues, no les importa y no trae suficiente dinero, no justifica esa inversión de tiempo y conocimiento. Pero ya es el que alguien llegue y diga, oye, pues ¿sabes qué? Mi innovación está en esto. Yo voy a hacer un plugin, un servicio, el cual se conecta con Obsidian y automáticamente te genera un resumen de todo esto, ¿no? O te genera un mapa semántico de qué archivos se parecen entre ellos. Entonces, creo que por ahí va mucho el tema de innovación. Y bueno, ahora creo que sí ya, a ver, veremos algún día en este canal un full project de Machine Learning desde la planeación hasta el deploy. Sí, aquí el tema es que pues sí, probablemente se tendría que dividir en distintos videos
De hecho, el del asistente virtual es un poco con esa mentalidad de enseñarles cómo pues me salió una idea y empecé a desarrollarla y sobre la marcha las cosas van tronando, tienes que ir ajustando, como no todo sale normalmente a la primera. Entonces creo que podría ser bueno hacer uno un poquito más tradicional, por así decirlo, es decir, empezar a usar datos, hacer un proyecto con algo un poquito más tradicional. También se va a venir un curso que estoy viendo si lo publico en Udemy o si yo lo hosteo. No estoy todavía muy decidido por cuál de los dos caminos tomar, pero justo lo que quiero enseñar en ese curso es cómo pasar por todo el flujo de un proyecto. Obviamente explicando cómo funcionan las redes neuronales matemáticamente y todo, pero no quiero entrar mucho a la matemática. He visto muchos cursos que entran a, vamos a ver cómo funciona backpropagation, entonces la derivada hace esto, esto y esto, y sí es importante entender eso, es muy importante, pero quiero hacerlo desde un enfoque más práctico y quiero también como que se quita un poquito ese misticismo de que necesitas ser un profesional y dominar toda la matemática por machine learning. Francamente ese es un argumento que no me gusta nada, es un argumento que creo que ahuyenta a mucha gente de que se meta al campo, porque siempre hay alguien que no, necesita ser un profesional en matemática y en cálculo para poder hacer esto. La verdad es que no. Sí ayuda muchísimo a entender esto, sí te hace un mejor recurso para una empresa o para tu startup el tener todo ese conocimiento, pero siento que ya es momento como que nos demos cuenta que esta es una herramienta que no tenemos que aprender desde cero, ¿no? Es como si a la persona que te dice tienes que saber todas las matemáticas para hacer machine learning, le dices que necesitas saber lenguaje ensamblador para programar. No necesariamente, por esto hay varias capas que ya se están construyendo por encima. Todo esto que acaban de anunciar ahorita, no necesitas saber la matemática de esto, ya está abstraído a distintas capas, ¿no? Ya estás como 7 capas arriba, ya te estás enfocando más en hacer un producto que da un valor en específico, en vez de ponerte a optimizar la manera en la que se hace el backpropagation, no sé qué. O sea, francamente es algo que no me gusta mucho que pasa en la comunidad. Esta gente que, no, si no sabes matemática, no puedes decir que eres un machine learning engineer. Creo que hace demasiado daño, ¿no? Entiendo en qué casos probablemente si estás haciendo ciencia de datos y con datos tabulares y genuinamente estás haciendo algo como más enfocado a estadística, pues sí necesitas entender muy bien eso, ¿no? Pero si estás haciendo una solución de detección de objetos, lo que necesitas saber es qué modelo tomar, cómo hacer el transfer learning y cómo desplegarlo. No necesitas ni meterte a la estructura de la red neuronal para solucionarlo. Era lo que les decía del libro de superpoderes de inteligencia artificial. Esto ya no es un problema de la innovación matemática. La innovación ya sucedió cuando se descubrió, por así decirlo, backpropagation. Y cuando se hicieron las redes neuronales, toda esa innovación ya pasó. Ahorita ya es un reto más de cómo lo escalamos, cómo hacemos distintas soluciones. La analogía que siempre dan es como la electricidad. Pues la electricidad se descubrió y después vinieron varios años de innovación después, en el que pues ya era la gente haciendo motores eléctricos, licuadoras, lavadoras, todo lo que se les ocurra. Y no necesariamente era gente que era ingenieros eléctricos, ¿no? Pues era gente que pues ya la innovación ya pasó, ya se descubrió la electricidad, bueno, sí se descubrió, bueno, o sea, como ya sabemos cómo trabajar con la electricidad, ahora nada más falta que veamos cómo aplicarla. Entonces no necesitan tan a detalle todo este tema de machine learning, de matemáticas. Ya me desvié un poco, por eso mis videos están tan editados, para que no vean todo esto, pero pues el curso está un poquito más enfocado a eso, a que terminando el curso tengan unos proyectos que enseñar y que no sean los clichés de puedo detectar palabras, el emenist, ¿no? Quiero que sean proyectos que genuinamente puedan enseñar y que no sean los de siempre, y que tampoco se estén partiendo la cabeza por ver cómo tienen que derivar y cómo tienen que hacer eso,
porque pues no es completamente necesario. Creo que lo más importante desde el punto de vista matemática es entender álgebra lineal, porque siempre que te truena una red neuronal es porque estás intentando mandar un vector o una matriz que no embona con la operación que estás haciendo, ¿no? Entonces tal vez estás intentando hacer una multiplicación con dos matrices que no son compatibles. A ver, pregunta Cristian, ¿qué es Obsidian? Obsidian es una herramienta para tomar notas. No sé si han escuchado de Notion. Es como la competencia de Notion. Es una herramienta en la que generas un archivo por cada cosa que quieras ir tomando notas y los vas vinculando entre ellos y se genera este mapa que pueden ver aquí del lado derecho, como un mapa de nodos en el que sabes que cada uno de tus documentos está vinculado a otro. Entonces a mí me funciona mucho esto porque yo no puedo organizar mis pensamientos de manera jerárquica, yo los organizo más como nodos, justo como este mapa. Entonces vas tomando notas y si mientras estás tomando notas sabes que ya habías hecho otro archivo sobre redes neuronales convolucionales, lo mencionas dentro de ese archivo y automáticamente se genera una conexión. Entonces después puedes abrir ese y le dices, oye, quiero ver este artículo o este archivo, ¿a qué otros archivos apunta? Y también qué otros archivos apuntan a este en específico. Entonces es una herramienta como para tomar notas, le dicen como second brain, porque pues, la idea es como que migres todo tu conocimiento a este tipo de herramientas y los puedas acceder de manera rápida. Entonces, por ejemplo, ahí está una innovación. Vas a terminar con una gráfica de miles de nodos, pero probablemente puedes hacer algo con búsqueda semántica, que ahí viene un video en poco tiempo sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, Obsidian es eso, lo pueden usar de manera gratuita, local. Básicamente todos los archivos que se hacen es un .md, como los readme que suben en GitHub. Y si quieren tenerlo sincronizado entre distintos dispositivos, ahí es en donde ya tienen que pagar. Pero si solo lo quieren estar usando en un dispositivo, lo pueden usar de manera gratis. Y si lo quieren usar gratis en varios dispositivos, nada más lo único que tienen que hacer es pasar los archivos, ¿no? Si ya lo hiciste en tu celular, después ese archivo lo pasas también a tu compu para tener una réplica. Pero no es la manera más sencilla, ¿no? Es como cuando haces versión 1, versión 2, versión final, final. Esta es la de verdad. Entonces, se puede usar 100% gratis, pero pues no lo recomendaría tanto. ¿Mandas link al curso? Sí, en cuanto esté, lo voy a mandar. Les digo nada más, estoy también viendo si algo como Udemy o una plataforma propia. Aquí lo que pasa es que Udemy me convence por la facilidad de poder subir un curso y el alcance que puedo llegar a tener. Y sé que para mucha gente es importante el diploma que te da este tipo de herramientas. Básicamente es la razón más importante para mí, que la gente ve valor en ese diploma. Yo en lo personal siento que hay más valor en tener un repositorio con proyectos interesantes que tener un curso, digo sin afán como de ser negativo, ¿no? Pero o sea, tener un curso en Udemy pues es algo que mucha gente ya tiene. Entonces, si yo veo un currículum y me dice que tomaron un curso en Udemy, no necesariamente me dice que saben cómo hacer eso en específico. Lo que sí me lo diría es si me puedo meter a su GitHub y veo un repositorio que está actualizado y que tiene distintos proyectos y puedo ver el razonamiento de la persona. Ahí es en donde pienso, pues mejor hago yo un curso, yo lo hosteo. Si bien no hay diploma, hay otras cosas que yo considero, bueno, o sea, yo y sé que también mucha gente que recluta en distintas empresas le ven mucho más valor a un diploma. Entonces justo estoy viendo eso, pero en cuanto esté, no duden, va a haber link al curso, va a haber todo. Sergio menciona así un ejemplo de proyecto desde cero hasta su deploy donde uses Docker. Muchas gracias, Sergio, por mencionar Docker. He hecho tantos videos de Docker y a toda la gente siempre le digo que utilice Docker, que es más fácil de meter tus ambientes y trabajar proyectos, pero nunca nadie lo hace. Pero sí, creo que sería bueno así, ¿no? Desde cero
creo que desde plantear el problema, porque también he visto muchos proyectos en empresas que terminan fallando porque tal vez no están bien planteados. Entonces creo que desde cómo se plantea el problema, cómo evalúas cuál es el camino que vas a tomar, porque pues también muchas veces todos intentan meter el último modelo, ¿no? Metamos GPT-4. Dude, probablemente eso con una expresión regular puede salir, ¿no? Entonces creo que desde ahí hasta que ya se despliegue, y tal vez un poquito también del mantenimiento iterativo que se les tiene que ir dando, ¿no? Que pues es bastante importante. Suena muy bien el objetivo del curso. En YouTube hay muy buen contenido al respecto, pero en español latino hace falta. Sí hace falta, la verdad. Wilmer menciona que eso no vale nada al día de hoy. 100% de los proyectos. Me imagino que te refieres, Wilmer, al tema del diploma, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que hay tantas plataformas de aprendizaje en las que no necesariamente te hacen exámenes, sino como con que veas los videos y respondas algunas preguntas múltiples, ya es como si ya dominas el tema. Y pues no es el caso, ¿no? Cristian menciona que se va a comprar una Jetson Nano para su tesis. Está excelente. No sé si llegaste a tiempo, pero justo estábamos viendo hace rato la Jetson Orin Nano que ya salió. A ver, aquí les voy a compartir pantalla. Aquí está, ya pueden ver esta pantalla ahora, ¿no? Cristian, no sé si tienes en mente la Jetson Nano pasada o la Jetson Orin Nano. La Orin Nano ya está desde el inicio del año, se supone que ya está. La verdad está cara, está mucho más cara que la Jetson Nano original. Aquí, por ejemplo, 9,000 pesos mexicanos, ¿no? Que son como $450. Es mucho más caro que la Nano que existía. Pero, francamente, yo saqué un montón de proyectos con la Jetson Nano original. Depende mucho qué es lo que tengas en mente. Pero con la Jetson Nano original puedes sacar una gran cantidad de proyectos. No sé si quieras platicarnos un poquito más sobre cuál es el proyecto en específico que tienes en mente, pero pues sí, aquí estábamos viendo hace rato los dos distribuidores afiliados a NVIDIA, ¿no? De dónde pedir, que es Seed Studio y Arrow. Yo de Arrow una vez pedí la Jetson AGX Orin y fue una locura, ¿no? O sea, como que hubo ahí algunos cuantos problemas con el envío y no sé qué. Y con Seed Studio es más fácil, aunque creo que es importante que tengan en mente que probablemente les cobren por importación. Entonces puede que pagues los $600 que cuesta esto, y una vez que ya te llegue tienes que pagar algo de aduana que puede llegar a ser, no sé, $100 más, ¿no? $200 más. Entonces creo que nada más es muy importante que chequen eso. Y si es la Jetson Nano original, creo que desde Amazon hay muy buenos distribuidores, y ya te ahorras el tener que pedirlo desde China y que tengas el riesgo de que te caigan con impuestos que no tenías contemplados. Excelente. Pues bueno, ahora sí, ya damos por terminado este stream. Muchísimas gracias a todos los que se unieron. Me da mucho gusto ver que hay interés en este tipo de temas. Ahí voy a estar también viendo ya lo del Discord para ver cómo nos podemos empezar a juntar todos en un mismo lugar. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Estén al tanto ahí para que les avise
del curso, ya en un futuro más largo, y de si voy a hacer algún stream sobre alguna otra plática. Y ya nada más para cerrar el stream, una última pregunta, que es de Orlando, que es: ¿cuál es tu setup para programar tus modelos? ¿Cuánto invertiste para ir haciendo presupuesto? Para programar mis modelos, mi setup es una computadora de escritorio con una 2070 Super de NVIDIA. El procesador es una AMD Ryzen. Voy a tener que ver qué procesador es, pero pues es uno de los medio chonchos. No es un Epic, obviamente, pero pues es de 16 núcleos. Aquí una cosa que es importante mencionar: uso este setup para programar algún tipo de modelos, como de mediano, de tamaño mediano, si quiero hacer algo de detección de objetos o de procesamiento de lenguaje natural, pero con un modelo pequeño. Ya cuando necesito más fuerza de cómputo, lo que a mí me ha resultado más fácil es usar algo como Google Colab, pagar la versión de paga, o sea, no usar la gratuita. Entonces con Google Colab tienen muy buenas máquinas para poder hacer eso. Y también uso máquinas virtuales. Si sé que ya es algo que necesito 32 GB de memoria RAM para poder entrenar, ahí es en donde ya pues mejor me rento una máquina virtual, solo pago 3 horas de utilizarla o 12 horas o lo que sea, pero no hago todo el desembolso para esto. Entonces, pues sí, gran parte de mi setup de desarrollo relacionado a Machine Learning es en la computadora de escritorio que trae la tarjeta gráfica. Cuando es algo un poquito más de datos, si voy a estar usando alguna paquetería como scikit-learn o algo del estilo, programo en mi laptop, que es una MacBook Pro con el procesador, el M1. No es el mejor procesador para Machine Learning, pero la verdad es que soluciona bastantes problemas y saca bastantes tipos de modelos. Y ya, si necesitan algo muchísimo más fuerte, pues ya algo con máquinas virtuales o Google Colab o GitHub, ¿cómo le llaman? GitHub Spaces, ¿no? Ahí yo recomendaría que utilices Google Colab, y ya cuando ahí ya te quede corto, uses Google Colab en versión de paga, y si ya ahí te queda corto, ahí ya empezar a evaluar la opción de una computadora, o a menos que quieras dobletear tu computadora, ¿no? Yo no hago mucho gaming en esta computadora, es solo de trabajo, pero si te gusta mucho como algún juego en específico, pues sí, entonces cómprate una física. Y la mejor manera de prepararte para el futuro referente a tarjetas gráficas es la memoria RAM de la tarjeta gráfica. El número de núcleos te va a ayudar mucho a qué tanta información puedes procesar en un segundo o en un ciclo de reloj, pero la memoria RAM es la que te va a ayudar a poder entrenar modelos muchísimo más grandes. Entonces, si quieres entrenar un modelo muy robusto, probablemente vas a necesitar 12 GB de memoria RAM, y una tarjeta como la que tengo yo en esta máquina es de 8. Entonces, o tienes que bajar el batch size a 1 y el entrenamiento tarda un montón, o a veces únicamente truena la máquina, ¿no? Y ya, y digo, o sea, adicional, yo me dedico mucho como al desarrollo en este tipo de plataformas como la GX Orin, la Jetson Nano, todo eso. La Jetson Nano, como la trato, es manejo todo en mi compu de escritorio, y ya en mi compu de escritorio todo lo necesario lo paso a la Jetson Nano. Pero con la AGX Orin aquí he entrenado modelos y aquí hago más desarrollo. Esta sí la puedo llegar a usar como computadora, y sé que si tengo que hacer algún pequeño entrenamiento lo puedo hacer dentro de esa máquina. ¿Y cuánto invertí? No estoy seguro cuánto invertí en su momento por esta máquina, pero yo pensaría que una réplica de esta máquina, como con $1,000 probablemente puedes tener algo muy similar. Eventualmente me gustaría cambiarle la tarjeta gráfica a
algo más nuevo, algo ya de la generación 40. Pero la verdad es que ahorita no hace sentido que lo haga, porque si necesito ya más potencia, normalmente lo estoy usando con cómputo en la nube. Entonces, pues bueno, ya con esto, como por millonésima vez, muchísimas gracias a todos por venir. Estén al pendiente de todo para ver si voy a hacer algún otro stream de alguna otra de las pláticas que va a haber en el GTC. Y que tengan muy buen día, que les vaya bastante bien. Y pues bueno, eso es todo. Bye.